El viento gélido del fiordo cortaba mi rostro como navajas de cristal, pero apenas sentía el frío. Sus manos, firmes y callosas por el tiempo pasado en las montañas, sostenían mi rostro con una delicadeza que contradecía completamente la fuerza que sabía que poseían. Estábamos solos en la cabaña. El fuego crepitando en la chimenea era el único testigo de aquel momento prohibido. «Luca, sabes que esto es peligroso», susurró Eric, sus ojos azules como las aguas profundas del Sognefjord, penetrándome hasta el alma. «Si tu padre lo descubre». Puse mis dedos sobre sus labios, silenciando sus preocupaciones. Yo, Luca Morelli, hijo del hombre más temido de Bergen, estaba acostumbrado a vivir con miedo. Pero allí, en ese momento, en los brazos de aquel fotógrafo de ojos color tormenta y cuerpo esculpido por las escaladas en las montañas, solo quería sentir. «Hoy no», respondí, mi voz temblando no de miedo, sino de deseo. «Hoy no hablamos de ellos». Eric presionó su cuerpo contra el mío, acorralándome contra la pared rústica de madera. Sentí el calor de su pecho desnudo contra mi suéter de cachemira. Mundos tan diferentes que contra todas las probabilidades se encontraban en aquel espacio fuera del tiempo. Su mano rodeó mi cuello con una firmeza calculada, no para herir, sino para poseerme, para marcarme como suyo. Cerré los ojos cuando sus labios tomaron los míos, en un beso que sabía a peligro y libertad. Afuera, las luces del norte danzaban en el cielo estrellado, tan bellas como efímeras, como nosotros, como aquel momento robado al destino que mi padre había trazado para mí. El piano era mi refugio. Mis manos se deslizaban por las teclas del gran Steinway que ocupaba el salón principal de la mansión Morelli, creando melodías que expresaban todo lo que mis palabras no podían decir. La música fluía a través de mí como un río, lavando temporalmente la culpa y el miedo que cargaba sobre los hombros como una capa demasiado pesada. «Bravísimo, hijo mío». La voz de don Salvatore Morelli cortó el silencio que siguió a las últimas notas de Chopin. Mi padre, el patriarca, estaba de pie en la entrada del salón, un vaso de whisky en la mano, el rostro marcado por cicatrices que contaban historias que nadie osaba preguntar. «Tienes el don de tu madre». Sonreí débilmente, incapaz de mirar a los ojos a aquel hombre que inspiraba tanto amor como terror en mi corazón. A sus 58 años, don Salvatore seguía siendo una presencia imponente, alto, de hombros anchos, cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás. El típico italiano trasplantado a Noruega, que nunca perdió su esencia mediterránea, incluso rodeado de fiordos y montañas nórdicas. «Gracias, padre», respondí, cerrando suavemente la tapa del piano. «Hay invitados llegando para la cena. Quiero que estés presentable. La hija de los Valverde estará presente». Sentí mi estómago hundirse. Los Valverde, la otra familia italiana que disputaba el control de los negocios en Bergen. Siempre era así. Alianzas estratégicas, matrimonios arreglados, todo para fortalecer el imperio que mi abuelo comenzó cuando huyó de Italia tras la guerra y encontró refugio en las tierras frías del norte. «Estaré listo en 1 hora», prometí, aunque la idea de otra cena donde tendría que fingir interés por alguna chica elegida por mi padre me dejaba nauseado. «Luca», llamó cuando ya estaba casi en la puerta. «Tú eres mi hijo menor, pero noto que tienes una comprensión que tu hermano Marco nunca tendrá. Ves más allá. Eso es raro». Dio un sorbo al whisky. «Es hora de que asumas más responsabilidades en la familia». Responsabilidades. El eufemismo que usábamos para los negocios que mantenían a 3 generaciones de Morellis viviendo en lujo, contrabando, protección, lavado de dinero, todo disfrazado detrás de la red de restaurantes y galerías de arte que ostentábamos al mundo. «Haré lo que sea necesario por la familia, padre», respondí automáticamente, las palabras saliendo de mi boca como si estuvieran grabadas en mi ADN. Subí las escaleras hacia mi habitación, donde mi traje ya estaba preparado sobre la cama. Me detuve frente al espejo y observé mi reflejo. Cabello pelirrojo cobrizo, ojos verdes intensos heredados de mi madre, piel clara con leves pecas, manos de pianista, como todos decían,
Manos demasiado delicadas para el trabajo sucio que la familia esperaba que hiciese. Mi celular vibró en el bolsillo. Un mensaje de Eric. Atardecer en el monte Floyen mañana. Voy a fotografiar. Ven si puedes. Sonreí al espejo. Una sonrisa genuina esta vez. Eric Norberg había entrado en mi vida hacía 6 meses, cuando asistí a una exposición de fotografías en la galería que mi familia usaba para lavar dinero. Él era el artista destacado, un fotógrafo de paisajes que capturaba el alma salvaje de Noruega en cada clic. Alto, fuerte, con cabello rubio oscuro un poco más largo en la nuca y ojos azules, como el acero, completamente diferente del mundo refinado y sofocante en el que yo vivía. Respondí rápidamente que estaría allí. Luego borré tanto el mensaje recibido como el enviado. Precauciones que se habían convertido en una segunda naturaleza para mí. En el mundo de los Morelli, los secretos podían costar vidas. La cena fue exactamente como imaginaba. La familia Valverde llegó puntualmente. Don Antonio, su esposa silenciosa, y la hija, Sofía, una joven hermosa de largos cabellos negros y ojos calculadores. Marco, mi hermano mayor, tomó el control de la situación como siempre, exhibiendo su masculinidad exagerada y hablando alto sobre los negocios legítimos de la familia. Luca toca como un ángel, comentó mi madre, Carmela, durante el postre, rompiendo su habitual silencio. Tal vez podría ofrecernos una demostración más tarde. Todos asintieron entusiastamente, pero yo conocía bien ese brillo en los ojos de mi madre. Era su manera de darme una válvula de escape, una excusa para alejarme de las conversaciones de negocios que inevitablemente surgirían después de la cena. «Será un placer», respondí, intercambiando una mirada de entendimiento con ella. Carmela Morelli era una mujer extraordinaria. Nacida en Noruega, se casó con mi padre siendo aún adolescente y rápidamente aprendió las reglas no escritas de la vida que había elegido. Nunca la vi cuestionar a mi padre en público, pero dentro de las paredes de nuestra casa, su influencia era innegable. Y, más importante, ella sabía mi secreto. Nunca hablamos abiertamente sobre ello, pero una noche, hace 2 años, entró en mi habitación sin tocar y me encontró llorando tras una ruptura dolorosa con mi primer novio. Se sentó a mi lado, secó mis lágrimas y dijo apenas: «El corazón quiere lo que el corazón quiere, hijo, pero sé cuidadoso en este mundo». Desde entonces, establecimos un código silencioso de protección mutua. Ella me creaba espacios de libertad dentro de la prisión dorada de nuestra vida, y yo fingía ser el hijo perfecto que mi padre deseaba. Tras la cena, como acordado, toqué algunas piezas en el piano. Observé a Sofía Valverde mirándome con interés genuino y sentí una punzada de culpa. Ella no merecía ser parte de este juego de apariencias. Cuando los invitados finalmente se fueron, Marco me acorraló en el pasillo. «¿Podrías al menos fingir interés por la chica?», gruñó, su aliento cargado de vino tinto. Marco era la personificación de lo que mi padre esperaba de un hijo. Brutal, directo, implacable. Con 32 años, ya tenía las manos manchadas de sangre y ningún remordimiento en la mirada. «Fui educado», respondí, intentando pasar por su lado. «Educado no construye alianzas». Él agarró mi brazo con fuerza. «Padre cree que eres el inteligente, el estratega. Yo creo que eres solo débil. Una decepción». Enfrenté a mi hermano, sintiendo el odio familiar burbujeando bajo la superficie calma que siempre mantenía. «Suelta mi brazo, Marco». Para mi sorpresa, él rió y me soltó. «Deberías mostrar ese fuego más a menudo, hermanito. Tal vez aún haya esperanza para ti». Esa noche, acostado en mi cama, pensé en Eric, en cómo nos conocimos, en el lento y tortuoso camino que recorrimos desde la admiración mutua al deseo incontrolable. Nuestra primera conversación real ocurrió tras el cierre de la exposición. Él me encontró observando una fotografía en particular, una imagen del Sognefjord al amanecer, con la niebla baja sobre las aguas y las montañas imponentes reflejadas en la superficie espejada. «Esa no estaba en la exposición principal», dijo, acercándose silenciosamente. «Lo sé», respondí sin apartar los ojos de la imagen. «Estaba escondida en la sala trasera». «¿Por qué?» Eric quedó a mi lado, tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. «Porque es demasiado personal.
Fue tomada el día que decidí que necesitaba ser más que solo sobrevivir. Me giré hacia él, intrigado. ¿Y qué decidiste ser? Sus ojos encontraron los míos y sentí que algo cambiaba en el aire entre nosotros. Libre, respondió simplemente. A partir de ese momento, creamos un mundo paralelo. Encuentros casuales en cafeterías alejadas del centro, conversaciones sobre arte, literatura y música, caminatas aparentemente accidentales en el parque. Nada que levantara sospechas. Hasta que un día, durante una tormenta repentina, nos refugiamos en su estudio, un loft industrial con enormes ventanales que daban al puerto. Fue allí donde nos besamos por primera vez, empapados por la lluvia, con truenos resonando de fondo como banda sonora para el inicio de algo que ambos sabíamos imposible y, aún así, irresistible. Ahora, 6 meses después, vivíamos en un constante equilibrio entre dos mundos. El mío, de obligaciones familiares, apariencias y secretos, y el suyo, de arte, libertad y autenticidad. Nuestra cabaña en las montañas, comprada secretamente con dinero que desvié gradualmente de los negocios de la familia, era el único lugar donde podíamos ser realmente nosotros mismos. Mi celular vibró de nuevo sacándome de los recuerdos. Era Eric otra vez. No puedo dormir pensando en ti, en cómo estabas hoy en la cabaña, presionado contra la pared, completamente entregado. Quiero verte mañana aunque sea solo por un momento. Sonreí en la oscuridad, sintiendo el corazón acelerar. Como alguien que creció en un mundo de mentiras y apariencias, la honestidad cruda de Eric era como agua en el desierto. Respondí rápidamente, prometiendo encontrarlo en el monte Floyen como acordado, y volví a borrar nuestros mensajes. Poco sabía que aquel encuentro marcaría el inicio del fin de todo lo que conocía. El funicular que subía al monte Floyen estaba casi vacío esa tarde de jueves. Los turistas preferían los fines de semana, y los locales estaban demasiado ocupados con sus rutinas para apreciar la vista deslumbrante de Bergen que se revelaba con cada metro de ascenso. Vestía un abrigo elegante sobre una camisa bien planchada y pantalones a medida, siempre impecable como mi padre exigía. El contraste con la ropa funcional de los pocos turistas a mi alrededor no podía ser mayor. Pensé, no por primera vez, cómo sería vivir sin el peso de las expectativas Morelli sobre mis hombros. En la cima, el viento era cortante. Caminé hasta el mirador principal, desde donde se podía ver la ciudad colorida abajo, abrazada por los fiordos que se extendían hasta el horizonte. Eric no estaba a la vista, pero eso no me sorprendió. Solía explorar ángulos menos obvios para sus fotografías. Seguí por un sendero lateral, alejándome de los pocos visitantes. El olor a pinos y tierra húmeda llenaba mis pulmones, tan diferente al aroma de cuero y madera pulida de la mansión Morelli. Aquí arriba, a pocos kilómetros de casa, me sentía en otro mundo. Pensé que no vendrías. La voz de Eric me sobresaltó. Estaba unos metros más arriba en el sendero, cámara en mano, el pecho desnudo a pesar del frío, mostrando el físico esculpido por años de escaladas. Solo una chaqueta abierta y pantalones de senderismo componían su atuendo, como si el clima noruego no lo afectara. Siempre vengo cuando me llamas, respondí, subiendo hasta él, sintiendo esa mezcla familiar de deseo y miedo que su presencia provocaba. Eric sonrió, esa sonrisa que transformaba su rostro serio en algo casi angelical. Se acercó, dejando la cámara a un lado, y antes de que pudiera protestar, me atrajo para un beso urgente, presionándome contra la barandilla del mirador secundario donde estábamos. Eric, murmuré entre sus labios. Alguien podría vernos. Nadie viene por este camino, respondió, su mano firme en mi cintura, la otra sosteniendo la barandilla junto a mi cadera. Además, ya no puedo fingir que somos solo amigos cuando estamos en público. Sentí su cuerpo cálido contra el mío. El contraste entre su piel expuesta y mis múltiples capas de ropa creando una fricción deliciosa. Por un momento, me dejé llevar, mis manos explorando sus hombros desnudos, sintiendo los músculos tensos bajo mis dedos. Necesito contarte algo, dijo de repente, apartándose solo lo suficiente para mirarme a los ojos. Recibí una invitación para documentar los fiordos del norte durante un año.
Una expedición importante, patrocinada por el gobierno. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Un año? Es la oportunidad de mi vida como fotógrafo, explicó Eric, su voz mezclando entusiasmo y aprensión. ¿Pero qué? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Quiero que vengas conmigo. Reí sin humor alejándome de sus brazos. Sabes que eso es imposible. ¿Por qué? Eric me siguió, su expresión endureciéndose. ¿Por tu familia? ¿Por los negocios de tu padre? No entiendes. Entiendo perfectamente, interrumpió, la frustración evidente en su voz. Entiendo que prefieres vivir una mentira antes que asumir quién eres realmente. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No es tan simple, Eric. Mi familia no es como la tuya. No puedo simplemente decir que soy gay y esperar que todo esté bien. En el mundo en que vivo eso sería una sentencia de muerte. Entonces crea un nuevo mundo, argumentó, sosteniendo mi rostro entre sus manos callosas. Conmigo. Miré esos ojos azul grisáceos, tan llenos de certeza, y deseé tener su valentía. Crecer como hijo de un fotógrafo y una profesora en un pequeño pueblo noruego le había dado a Eric una libertad que yo nunca conocería. Necesito tiempo, susurré finalmente. Eric suspiró, apoyando su frente contra la mía. La expedición parte en 2 semanas. 2 semanas para decidir entre el deber y el deseo, entre la familia y la libertad. Para alguien que había vivido toda la vida siguiendo reglas rígidas, era como pedir que aprendiera a respirar bajo el agua. Nuestro momento fue interrumpido por el sonido de mi celular. El nombre de Marco parpadeaba en la pantalla. Atendí con el corazón acelerado, girándome para que Eric no viera la preocupación en mi rostro. ¿Dónde estás? La voz de mi hermano era cortante. En el centro, resolviendo algunos asuntos. Mentí con facilidad. Vuelve a casa ahora. Tenemos un problema. La llamada terminó antes de que pudiera preguntar más detalles. Me giré hacia Eric, que me observaba con una expresión que mezclaba comprensión y decepción. Tengo que ir, dije, guardando el teléfono. Eric asintió, tomando su cámara nuevamente. El deber llama. No es justo usar ese tono conmigo, protesté, sintiendo la irritación crecer. Sabías quién era desde el principio. Sabía quién fingía ser, corrigió, ajustando la lente de la cámara. Todavía estoy esperando conocer quién eres realmente, Luca. Dejé el monte Floyen con el corazón pesado y la mente en un torbellino. En el funicular, observé la ciudad que mi familia había ayudado a controlar en las sombras durante décadas. Bergen, con sus casas coloridas y su historia vikinga, sus secretos antiguos y modernos entrelazados como los hilos de un tapiz complejo. Lo que Eric no entendía, lo que nadie fuera del círculo íntimo de los Morelli podría entender, era que mi apellido no era solo una identidad, sino una prisión dorada, forrada de privilegios y poder, pero prisión al fin y al cabo. Cuando llegué a casa encontré a Marco y a mi padre en el despacho, los rostros serios iluminados por la luz tenue de una lámpara antigua. «Cierra la puerta», ordenó don Salvatore cuando entré. Obedecí, sintiendo el ambiente tenso en el aire. «¿Qué pasó?» Marco me lanzó una mirada cargada de desprecio. «Los Valverde están haciendo preguntas. Sobre ti». Sentí mi sangre helarse. «¿Qué tipo de preguntas?» Mi padre se levantó, caminando lentamente hacia la ventana que daba al jardín meticulosamente cuidado. «Antonio mencionó hoy que te vio varias veces en compañía del mismo hombre, un fotógrafo local». Mantuve mi rostro impasible, años de práctica escondiendo mis emociones. «Eric Nordberg hizo una exposición en nuestra galería. Estoy considerando contratarlo para documentar la historia de la familia, como sugeriste para el cumpleaños de la nonna». La mentira salió suave como seda, y vi a Marco relajarse ligeramente. Mi padre, sin embargo, continuó observándome con esos ojos que parecían ver a través del alma. «¿Es así?», preguntó con calma. «Porque Antonio también comentó lo cercanos que parecían». «Somos amigos», respondí sosteniendo su mirada. «Y él conoce a personas en el mundo artístico que pueden ser útiles para nuestras operaciones de lavado». «¿Ves, padre?», intervino Marco. «Luca siempre pensando en los negocios. Te dije que no era nada». Don Salvatore permaneció en silencio por unos segundos que parecieron una eternidad. «Trae a ese fotógrafo a cenar mañana. Quiero conocerlo». No era una solicitud.
era una orden, y las órdenes de don Salvatore Morelli no se cuestionaban, ni siquiera por sus hijos. Como desees, padre, asentí, sintiendo el peso de esas palabras. Salí del despacho con la sensación de estar caminando sobre hielo fino que comenzaba a agrietarse bajo mis pies. Los Valverde estaban observando, notando patrones, haciendo conexiones. Si descubrieran mi secreto, no dudarían en usarlo contra mi familia. En la guerra silenciosa entre las dos familias por el control de los negocios en Bergen, cualquier debilidad sería explotada sin piedad. En mi habitación me senté en el borde de la cama, las manos temblando al marcar el número de Eric. Contestó al segundo tono. ¿Ya me extrañas?, bromeó, pero su voz aún cargaba la tensión de nuestra última conversación. Mi padre quiere conocerte, dije sin rodeos. Cena familiar mañana por la noche. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Eric entendía las implicaciones, el peligro que esto representaba. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Los Valverde nos vieron juntos. Están haciendo preguntas. Pasé la mano por mi cabello, desordenando los mechones pelirrojos que tanto recordaban a los de mi madre. Dije que estoy considerando contratarte para un proyecto familiar. ¿Y quieres que entre en tu casa, mire a los ojos a tu padre y mienta? Quiero que entres en mi casa, mires a los ojos a mi padre y me ayudes a sobrevivir, corregí, la voz más firme de lo que me sentía. Por favor, Eric. Otro largo silencio siguió. Cuando habló nuevamente, su voz era diferente, más suave. ¿A qué hora? A las 7, vístete, formalmente. ¿Y cómo debo actuar? ¿Como tu fotógrafo? ¿Tu amigo? Como alguien que no está enamorado de mí, respondí, sintiendo el corazón apretarse. Como alguien que ve en mí solo a un Morelli, un cliente potencial. Esa será la parte más difícil, susurró, y pude escuchar en su voz todo lo que no podíamos decir abiertamente por teléfono. Después de colgar, me quedé mucho tiempo sentado en la oscuridad, pensando en la propuesta de Eric, huir, empezar de nuevo. La idea era tan seductora como aterradora. Podría realmente abandonar todo, mi familia, mi nombre, mi historia, y aun si lo hiciese, ¿cuánto tiempo podríamos permanecer escondidos antes de que mi padre nos encontrara? Don Salvatore Morelli no era conocido por su misericordia con los traidores, y en su visión, cualquier hijo que abandonara la familia sería exactamente eso, el peor tipo de traidor. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Era mi madre, elegante incluso en el camisón de seda que usaba para dormir. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Hice un gesto para que entrara, y ella cerró la puerta silenciosamente detrás de sí. Se sentó a mi lado en la cama, su perfume suave de lavanda envolviéndome como un abrazo. Tu padre me contó sobre la cena de mañana, dijo, estudiando mi rostro. Ese fotógrafo es importante para ti, ¿verdad? No respondí de inmediato, sorprendido por su franqueza. Carmela Morelli rara vez hablaba abiertamente sobre ciertos temas, prefiriendo el lenguaje de las entrelíneas y los gestos sutiles. Sí, admití finalmente. Lo es. Ella asintió, tomando mis manos entre las suyas. Noté cuánto se parecían. Los mismos dedos largos y finos, las mismas venas azuladas bajo la piel clara. Luca, hijo mío, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. Hay cosas que no podemos cambiar de nosotros mismos, no importa cuánto lo intentemos. Créeme, lo sé. La miré, realmente la miré, y por primera vez me pregunté cuántos secretos guardaba mi madre detrás de ese exterior sereno y obediente. Antonio Valverde es una serpiente, continuó. Destruirá cualquier cosa que pueda usar contra tu padre. Y tu padre, hizo una pausa, suspirando. Tu padre vive por códigos antiguos que no conocen excepciones. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiéndome de repente como un niño buscando orientación. Carmela apretó mis manos. En la cena de mañana, mantén la distancia. Sé frío, profesional. Convence a tu padre de que ese hombre no significa nada más que negocios. Y después, vaciló. Después necesitas hacer una elección, Luca. Continuar viviendo dividido o encontrar un camino que no te destruya por dentro. ¿Y si ese camino me aleja de ustedes? La pregunta que más temía hacer finalmente escapó de mis labios. El rostro de mi madre se contorsionó en una expresión de dolor contenido,
pero su voz permaneció firme. Un amor verdadero de madre no conoce condiciones. Recuérdalo. Se levantó, alisando el camisón con gestos elegantes. Antes de salir, se giró una última vez. Tu abuelo solía decir que un hombre solo tiene su nombre y su palabra. Pero estaba equivocado, Luca. Un hombre tiene su alma, y nada vale sacrificarla. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí lágrimas que no me permitía derramar desde hacía años finalmente correr por mi rostro. Mi madre, que había vivido toda su vida adulta en las sombras del Imperio Morelli, acababa de darme su bendición para buscar la luz. Tomé el celular, mirando la última foto que Eric me había enviado. Un amanecer en el fiordo, tan parecido al que me había cautivado en la galería el día que nos conocimos. Envié un mensaje breve. Después de la cena de mañana, tengo una respuesta para ti. La respuesta llegó casi instantáneamente, como si estuviera esperando. Cualquiera que sea tu decisión, mi amor por ti no cambia. Me acosté finalmente, agotado emocional y físicamente. Mañana, Eric entraría en el corazón del territorio Morelli, y yo sería forzado a representar el papel más convincente de mi vida. Y después necesitaría decidir si tendría el coraje de seguir mi corazón o si continuaría siendo prisionero de mi apellido. Me dormí soñando con fiordos lejanos y una libertad que nunca conocí. Si estás disfrutando esta historia, no dejes de comentar y compartir para que pueda continuar escribiendo las próximas partes. Tu apoyo es fundamental para que historias como esta sigan siendo contadas. El día de la cena llegó con la inevitabilidad de una tormenta anunciada. Pasé la mañana en el Conservatorio de Música de Bergen, donde mantenía una rutina de clases y práctica que servía tanto como mi coartada como mi refugio. Mis dedos se deslizaban sobre las teclas del piano con una intensidad que sorprendió incluso a mi profesor, un austríaco severo que rara vez mostraba aprobación. Hay una pasión diferente en tu toque hoy, señor Morelli, comentó tras terminar una interpretación particularmente emocional de Rachmaninoff, como si estuvieras intentando decir algo a través de la música que las palabras no pueden expresar. Sonreí sin responder, si tan solo supiera cuánto tenía razón. Al salir del conservatorio, el cielo de Bergen estaba cargado de nubes grises, típicas del otoño noruego. Caminé hasta mi coche, un Audi discreto que mi padre me había regalado en mi cumpleaños de 25 años, cuando estuve al borde de confesar la verdad a mi familia. El regalo, como casi todo en la vida de los Morelli, venía con cuerdas invisibles atadas. Mi celular vibró en el bolsillo. Era Eric. ¿Puedo verte antes de la cena? Dudé. Sería imprudente, pero mi cuerpo anhelaba verlo una última vez antes de que entrara en el territorio de los Morelli. Necesitaba su fuerza, su toque, para recordarme por qué estaba considerando arriesgarlo todo. Conservatorio, sala de práctica número 7, en 1 hora. Borré el mensaje tan pronto como lo envié, como siempre hacía. Pequeños gestos de autocensura que se habían convertido en parte de mi naturaleza. Durante la hora siguiente practiqué intensamente, intentando canalizar mi ansiedad a través del piano. La sala de práctica, aislada al final de un pasillo poco utilizado, era uno de los pocos lugares donde me sentía verdaderamente seguro. Los paneles acústicos en las paredes aseguraban que ningún sonido escapara, ni entrara. Cuando la puerta se abrió silenciosamente, no necesité girarme para saber que era Eric. Su perfume singular, una mezcla de cedro, cuero y algo salvaje que nunca había logrado identificar, llenó el ambiente. Seguí tocando, con los ojos cerrados, permitiendo que la música expresara todo lo que sentía: miedo, deseo, duda, esperanza. Sentí sus manos fuertes en mis hombros, deslizándose por la curva de mi cuello hasta mi nuca, los dedos entrelazándose en mi cabello pelirrojo. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no dejé de tocar. ¿Es nueva?, preguntó, su voz cerca de mi oído. Nunca te había oído tocarla antes. Estoy componiendo, respondí, mis dedos encontrando acordes que nunca habían sido combinados de esa manera. La llamé Libertad Hipotética. Eric rió suavemente, su aliento cálido contra mi piel sensible. Siempre el intelectual. Finalmente dejé de tocar y me giré para enfrentarlo. Estaba vestido formalmente para la cena, algo que rara vez lo veía hacer.
Un traje oscuro bien cortado, camisa blanca impecable, corbata azul que resaltaba sus ojos. Su cabello rubio oscuro estaba peinado hacia atrás, pero algunos mechones rebeldes ya comenzaban a caer sobre su frente. La barba bien recortada enmarcaba perfectamente su rostro, anguloso. «¿Estás?» dudé, buscando la palabra correcta. «Incómodo», completó, tirando ligeramente del cuello de la camisa. «Iba a decir devastadoramente guapo», sonreí, levantándome para ajustar su corbata. «Pero eso también». Nuestros ojos se encontraron, y toda la tensión de los últimos días pareció disiparse. Había algo en Eric que me anclaba a la realidad, que me recordaba quién era realmente bajo las capas de mentiras y expectativas. «Tengo miedo», admití, algo que jamás le diría a ninguna otra persona. «Lo sé», respondió simplemente, sus manos envolviendo mi rostro. «Pero estaré allí contigo, no como realmente eres», argumenté, «como un extraño, un potencial socio de negocios». Eric suspiró, apoyando su frente contra la mía. «Un papel que detesto interpretar. Es solo por una noche», prometí, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. «¿Y después?», preguntó, sus ojos penetrando los míos. «Después», respiré hondo. «Después hablamos de horizontes lejanos». Una sonrisa comprensiva se extendió por su rostro, transformando su expresión tensa en algo radiante. «¿Estás considerando mi propuesta entonces?». En respuesta, lo atraje hacia mí, besándolo con toda la intensidad de lo que sentía. Sus labios, siempre cálidos y suaves, se moldearon a los míos con la familiaridad de quien conocía cada contorno, cada deseo no pronunciado. Sus manos fuertes descendieron a mi cintura, levantándome ligeramente y presionándome contra el piano. Algunas teclas sonaron discordantes bajo mi cuerpo, creando una banda sonora caótica para nuestro momento de abandono. La corbata que acababa de ajustar quedó floja en segundos. Los primeros botones de su camisa se abrieron bajo mis dedos ansiosos. Quería sentir su piel, ese calor que siempre parecía desafiar el frío perpetuo de Noruega. Cuando mis manos encontraron su pecho desnudo bajo la tela fina, él gimió contra mis labios. «Luca», susurró mi nombre como una oración. «Si seguimos no podré parar». «Tal vez no quiera que pares», respondí, mordiendo su labio inferior. Eric se apartó ligeramente, sus ojos azules ahora oscurecidos por el deseo. «No así, no con prisas, con miedo a ser descubiertos». Acarició mi rostro con ternura. «Cuando estés conmigo, quiero que seas completamente libre, sin mirar por encima del hombro, sin borrar mensajes, sin esconder quiénes somos». Sus palabras me golpearon profundamente porque tocaban exactamente lo que más deseaba. Una vida sin miedo, sin secretos. «¿Es eso lo que me ofreces en la expedición?», pregunté, mi voz casi un susurro. «Eso y mucho más», prometió, besando mi frente. «Un nuevo comienzo, Luca. Un mundo donde seamos solo Eric y Luca, no Nordberg y Morelli». La idea era embriagadora, casi irreal para alguien que había vivido toda la vida bajo el peso de un apellido que era tanto una bendición como una maldición. «Sobrevivamos a esta noche primero», propuse, ayudándolo a recomponer su apariencia. «Después, te daré mi respuesta». Eric asintió, reajustando la corbata y abotonando la camisa. «Solo una cosa más», dijo, antes de inclinarse para un último beso, más suave y prolongado esta vez, para darme valor. La mansión Morelli estaba en las afueras de Bergen, en una ladera que ofrecía una vista privilegiada del fiordo, una propiedad imponente que mezclaba elementos de la arquitectura italiana clásica con la funcionalidad escandinava moderna, un símbolo perfecto de la familia que la habitaba, con raíces en el Mediterráneo y ramas que se extendían al norte helado. Llegamos por separado, como acordado. Estacioné mi coche en el garaje familiar y entré por la puerta principal, donde Marco me esperaba en el vestíbulo, un vaso de whisky en la mano. «¿Ya llegó?», pregunté, intentando sonar casual. «Aún no», respondió mi hermano, mirándome con sospecha. «Padre quiere hablar contigo antes, en el despacho». Asentí, ajustando los puños de mi camisa en un gesto automático que disimulaba mi nerviosismo. El despacho de don Salvatore era el corazón del imperio Morelli,
el lugar donde se tomaban las mayores decisiones y se guardaban los secretos más profundos. Encontré a mi padre sentado en su sillón de cuero italiano, un cigarro cubano encendido entre sus dedos. Las paredes a su alrededor estaban cubiertas de libros antiguos y fotografías de familia. 3 generaciones de Morelis en momentos cuidadosamente seleccionados para construir una narrativa de respeto y tradición. «Siéntate, hijo», indicó la silla frente a él. Obedecí, manteniendo la postura erguida que él siempre exigía de sus hijos. El humo del cigarro flotaba entre nosotros como una cortina traslúcida. «Este fotógrafo», comenzó don Salvatore, sin rodeos. «¿Confías en él?» La pregunta era simple, pero cargada de capas. Confianza, en el lenguaje de los Morelli, significaba más que creer en la palabra de alguien. Significaba estar seguro de que esa persona no representaba una amenaza, que no conocía secretos que pudieran comprometer a la familia. «Confío en su talento profesional», respondí cuidadosamente, «y en su discreción. Ha trabajado con personalidades influyentes durante años, documentando sus vidas sin nunca filtrar información. Mi padre me estudió por unos instantes, sus ojos oscuros, tan diferentes a los míos, evaluando cada microexpresión en mi rostro. Antonio Valverde no hace insinuaciones sin motivo», dijo finalmente. «Si sugirió que hay algo más allá de negocios entre ustedes, es porque vio algo, o porque quiere sembrar una semilla de duda». Mantuve mi expresión neutra, aunque mi corazón latía acelerado. «Los Valverde siempre han buscado formas de desestabilizarnos, padre. Esto sería solo un intento más». «Sí», asintió don Salvatore, dando una larga calada a su cigarro. «Pero es curioso que haya elegido este ángulo en particular». La campana sonó a lo lejos, salvándome de responder. Eric había llegado. Mi padre se levantó, ajustando la chaqueta impecable de su traje. «Vamos a conocer a este amigo tuyo, entonces», dijo caminando hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. «Y Luca, recuerda quién eres». «¿Quién soy?». La frase resonó en mi mente mientras seguíamos hacia el salón principal. ¿Quién era Luca Morelli, después de todo? ¿El hijo obediente de un mafioso? ¿El pianista talentoso con sueños de una carrera internacional? ¿El amante secreto de un fotógrafo que soñaba con libertad? Tal vez era todos ellos y ninguno al mismo tiempo. Eric esperaba en el salón, una copa de vino tinto en la mano, conversando con mi madre. Parecía perfectamente a gusto, como si frecuentara mansiones de familias criminales todos los días. Cuando nos vio entrar, su expresión se mantuvo educadamente interesada, sin ningún rastro de la intimidad que compartíamos horas antes. «Señor Nordberg», mi padre extendió la mano. «Don Salvatore Morelli, bienvenido a nuestra casa». Eric estrechó la mano ofrecida con firmeza. «El honor es mío, señor. Su esposa me estaba contando sobre la fascinante historia de esta propiedad». «Carmela siempre ha sido la guardiana de nuestras historias», sonrió mi padre, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Algo que queremos preservar para las generaciones futuras». «Exactamente por eso pensé en el señor Nordberg», intervine, acercándome como si Eric fuera solo un invitado más. «Su trabajo capturando la esencia de los fiordos noruegos es reconocido internacionalmente. Pensé que podría hacer algo similar con nuestra familia». Eric asintió profesionalmente. «Sería un proyecto interesante. Documentar no solo a las personas, sino su conexión con esta tierra adoptada. Mi familia está en Noruega desde hace 3 generaciones», comentó don Salvatore, señalando una de las fotografías en la pared. «Mi abuelo, aún joven, recién llegado de Italia, de pie frente a lo que se convertiría en nuestro primer restaurante en Bergen. Pero nunca olvidamos nuestras raíces». «Las raíces son importantes», asintió Eric, su mirada encontrando la mía brevemente. «Pero también lo es la capacidad de crear nuevas conexiones, adaptarse a nuevos entornos». La conversación fluyó sorprendentemente bien durante la cena. Eric era naturalmente carismático, conocía suficiente arte e historia para impresionar a mi padre, y mostraba el tipo de respeto tradicional que los hombres de la vieja escuela como don Salvatore apreciaban. Marco, inicialmente tenso y desconfiado, se relajó gradualmente, especialmente cuando Eric compartió algunas historias de expediciones fotográficas arriesgadas que demostraban valentía física.
algo que mi hermano valoraba por encima de casi todo. Mi madre, siempre observadora, mantenía una leve sonrisa mientras seguía la interacción. Ocasionalmente su mirada encontraba la mía, comunicando silenciosamente que aprobaba a Eric. Tras la cena, mi padre sugirió que mostráramos la galería de arte privada de la familia a Eric, una valiosa colección mantenida en un ala separada de la mansión. Mientras caminábamos por los pasillos, sentí la tensión crecer. Estar tan cerca de Eric, fingiendo una formalidad que contradecía todo lo que sentíamos, era una tortura sutil. Impresionante, comentó Eric frente a un Caravaggio original, una adquisición que mi padre nunca había explicado completamente cómo obtuvo. La forma en que trabaja con luz y sombra siempre me ha fascinado. Tienes buen gusto, señor Nordberg, elogió don Salvatore. Este es uno de mis favoritos también. Eric sonrió educadamente. Es interesante cómo Caravaggio retrataba momentos decisivos, elecciones irrevocables. Este cuadro, por ejemplo, captura el momento exacto en que una decisión lo cambia todo. Sus ojos encontraron los míos por un instante fugaz, y entendí el mensaje subliminar. Hablábamos de arte, pero también de nuestras vidas, de elecciones que podrían cambiarlo todo. ¿Crees en el destino, señor Nordberg?, preguntó mi padre de repente. Eric consideró la pregunta por un momento. Creo que hay caminos trazados para nosotros, sí, pero también creo que en los momentos cruciales tenemos el poder de elegir nuestra dirección. Interesante, comentó don Salvatore, evaluando a Eric con un nuevo interés. En mi experiencia, intentar escapar del camino de la familia rara vez termina bien. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Mi padre ya no hablaba de filosofía abstracta, y todos en la sala lo sabían. Depende de la familia, supongo, respondió Eric finalmente, su voz calma, y de cuánto esté dispuesta a adaptarse para preservar lo que realmente importa. Mi corazón se aceleró. Eric estaba pisando terreno peligroso, probando los límites de lo que podía decir en ese ambiente. Es tarde, interrumpí consultando mi reloj, y el señor Nordberg mencionó que tiene una sesión fotográfica temprano mañana. Eric captó la señal. En efecto, ha sido una noche excepcional, don Salvatore. Agradezco inmensamente su hospitalidad. Mi padre asintió, un gesto que podía significar cualquier cosa. Espero que podamos continuar esta conversación pronto. Luca, acompaña a nuestro invitado hasta la puerta. Era una oportunidad inesperada para unos momentos a solas con Eric. Caminamos en silencio hasta el vestíbulo de entrada, manteniendo una distancia respetuosa uno del otro. Encuéntrame en la cabaña mañana por la noche, susurré mientras le entregaba el abrigo. Tengo tu respuesta. Eric asintió imperceptiblemente, extendiendo la mano para un apretón formal que disimulaba la electricidad que corría entre nosotros cuando nuestros dedos se tocaron. Fue un placer conocer a su familia, señor Morelli, dijo en voz alta. Espero que podamos colaborar en el futuro. Lo observé partir, desapareciendo en la noche noruega. Cuando me giré, encontré a Marco observándome desde el pasillo, una sonrisa irónica en el rostro. A padre parece haberle agradado tu amigo fotógrafo, comentó acercándose. Casi demasiado bueno para ser verdad, ¿no crees? ¿Qué quieres decir?, pregunté, manteniendo la voz neutra. Marco se encogió de hombros. Nada. Solo me pregunto por qué alguien con su talento estaría interesado en documentar la vida de una familia como la nuestra. Parece un gran riesgo por poca recompensa. No todo se trata de dinero, Marco. Mi hermano rió, un sonido áspero que resonó en el vestíbulo vacío. En este mundo pequeño, todo se trata de dinero, o de poder, o de ambos. Antes de que pudiera responder, se alejó, dejándome con una sensación incómoda. Marco era muchas cosas, pero no estúpido. Si sospechaba algo, necesitábamos ser aún más cuidadosos. Subí a mi habitación, mi mente llena de pensamientos conflictivos. La noche había salido mejor de lo que esperaba, pero el comentario final de Marco arrojaba una sombra sobre todo. Mi teléfono vibró en el momento en que cerré la puerta. Era un mensaje de un número desconocido, algo que inmediatamente me puso en alerta. El hijo del don y el fotógrafo. ¡Qué hermoso romance prohibido! Sería una pena si tu padre lo supiera. Un amigo de los Valverde. Mi sangre se heló. Lo sabían. De alguna manera,
A pesar de todas nuestras precauciones, lo sabían, y ahora nos estaban chantajeando. Borré el mensaje con dedos temblorosos, sabiendo que era inútil. El daño ya estaba hecho. Los Valverde tenían el arma que necesitaban para destruir a mi familia, o al menos para destruirme a mí. Pasé la noche en vela, sopesando mis opciones. Podía intentar negarlo todo, clasificar el mensaje como un intento de difamación. Podía confesarle a mi padre, suplicando por una comprensión que sabía que nunca vendría. O podía hacer lo que mi corazón venía implorando desde hacía meses: huir con Eric, lejos de este mundo de mentiras y violencia. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Preparé una mochila con lo esencial: ropa, dinero que mantenía escondido, documentos importantes. La guardé en el maletero de mi coche, lista para la noche. Luego, seguí mi rutina normal: conservatorio, almuerzo en la ciudad, una breve visita a la galería de la familia. Por la tarde, fui llamado nuevamente al despacho de mi padre. No estaba solo. Marco y dos de los hombres de confianza de la familia lo acompañaban. Sus rostros serios me dijeron todo lo que necesitaba saber antes de que se pronunciara una palabra. «Siéntate, Luca», ordenó mi padre, su voz más fría de lo que jamás había oído. Obedecí, manteniendo la expresión neutra a pesar del pánico creciente en mi pecho. Don Salvatore deslizó un sobre la mesa. «Ábrelo». Con dedos que luchaban por no temblar, abrí el sobre y saqué su contenido. Eran fotografías de Eric y yo juntos, en el monte Floyen, en una cafetería apartada del centro, entrando en la cabaña en las montañas. En algunas, solo conversábamos. En otras, la intimidad entre nosotros era innegable. Abrazos, manos tomadas, besos. «Los Valverde entregaron esto esta mañana», explicó Marco, su voz rebosante de disgusto, junto con una propuesta. «Se mantendrán callados sobre la naturaleza peculiar del hijo menor de los Morelli a cambio del control sobre el Puerto Sur». El Puerto Sur, una de las operaciones más lucrativas de la familia, esencial para nuestras actividades de contrabando. Era un precio altísimo a pagar. Levanté los ojos hacia mi padre, esperando ver furia, asco, decepción. En cambio, vi algo que me asustó aún más: una calma glacial, calculadora. «¿Tienes algo que decir, hijo?», preguntó suavemente. Miles de mentiras pasaron por mi mente, excusas y negaciones que podrían ganar tiempo, tal vez incluso convencer a mi padre. Pero mirando esas fotografías, pruebas innegables del amor que me había transformado en los últimos meses, supe que la hora de las mentiras había pasado. «Sí», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. «Lo amo». El silencio que siguió fue denso como la niebla sobre el fiordo. Marco maldijo en voz baja. Uno de los hombres apartó la mirada, avergonzado. Mi padre, sin embargo, continuó observándome con esa calma aterradora. «¿Entiendes lo que esto significa para la familia?», preguntó finalmente. «¿Para todo lo que hemos construido? Entiendo que los Valverde encontraron un punto débil y lo están explotando», respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Pero el punto débil no es a quien amo, es el hecho de que he vivido escondido, con miedo, permitiendo que esto se convirtiera en un arma contra nosotros». Don Salvatore se recostó en su silla, los dedos entrelazados sobre el pecho. «¿Y qué sugieres que hagamos, Luca? ¿Ceder a sus demandas? ¿O tal vez tienes otra solución en mente?». Había algo en su voz, una nota que no logré interpretar completamente. No era solo enojo o decepción, también había curiosidad, tal vez incluso una mínima, microscópica apertura. «No ceder», respondí firmemente, «no negociar y no esconderme más». Marco rió incrédulamente. «¿Sugieres que anunciemos al mundo de la mafia que el hijo de Don Morelli es gay? Eso destruiría nuestro respeto, nuestra posición. ¿O mostraría que somos más fuertes de lo que ellos piensan?», argumenté, girándome hacia mi padre. «Los Valverde esperan que reacciones con vergüenza, con miedo. Cuentan con eso. Lo que no esperan es que te niegues a ver esto como una debilidad». Mi padre permaneció en silencio, sus ojos nunca abandonando los míos. Finalmente, hizo un gesto para que los otros hombres salieran, incluyendo a Marco, que protestó brevemente antes de obedecer a regañadientes.
Cuando estuvimos solos, don Salvatore se levantó, caminando hasta la ventana que daba a los fiordos. El cielo estaba despejado hoy, un azul profundo que se reflejaba en las aguas tranquilas. ¿Sabes por qué vine a Noruega, Luca?, preguntó, su voz más suave. ¿Por qué tu abuelo eligió este lugar tan lejano de Italia? Para escapar de las guerras entre familias, respondí, repitiendo la historia familiar que conocía desde niño. Esa es parte de la verdad. Mi padre se giró hacia mí. La otra parte es que mi propio padre, tu abuelo, estaba huyendo de expectativas que no podía cumplir, de un destino que otros habían trazado para él. Lo miré, sorprendido por esta revelación. ¿Qué expectativas? Un matrimonio arreglado, una alianza que fortalecería la posición de la familia, pero que lo haría infeliz por el resto de su vida. Don Salvatore volvió a sentarse, ahora frente a mí. Amaba a otra mujer, una que la familia nunca aceptaría. Nonna, susurré comprendiendo finalmente. Una noruega. Mi padre asintió. Una profesora de música que conoció durante un viaje. Amor a primera vista, siempre decía. Algo tan fuerte que lo hizo abandonar todo lo que conocía y empezar de nuevo en un país extranjero, con un idioma que apenas hablaba. ¿Por qué nunca contaste esa historia antes? Porque no era una historia de debilidad, como muchos pensarían. Era una historia de valentía, de fuerza verdadera. Suspiró profundamente. De elegir el propio camino, incluso si es el más difícil. Lo observaba, atónito, incapaz de creer el rumbo que esta conversación estaba tomando. Don Salvatore Morelli, el patriarca inflexible, hablando de elecciones y valentía. Eso no significa que lo apruebe, aclaró como si leyera mis pensamientos. No comprendo esto. Hizo un gesto hacia las fotografías esparcidas sobre la mesa. Pero comprendo lo que es ser forzado a vivir una mentira. Y más importante, comprendo que los Valverde solo tienen poder sobre nosotros si lo permitimos. ¿Qué estás diciendo, padre? Estoy diciendo que no cederé ni una pulgada de territorio a los Valverde. Ni hoy, ni nunca. Me miró fijamente. Y estoy diciendo que tienes una elección que hacer, Luca. Una elección real. No una que otros hagan por ti. Sentí lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, pero las contuve. ¿Qué elección? Quedarte y enfrentar esto con nosotros, como familia. O irte, como hizo tu abuelo, y encontrar tu propio camino. Extendió la mano, tocando mi hombro en un gesto de rara demostración física de afecto. No será fácil de ninguna manera, pero la elección es tuya. Salí del despacho con la mente en un torbellino. De todas las reacciones posibles, esta era la que menos esperaba. No una bendición, ciertamente, pero tampoco una condena, una apertura, por pequeña que fuera. En el pasillo, encontré a mi madre esperando, su rostro pálido de preocupación. Sin palabras, me abrazó con fuerza, como hacía cuando era niño. «Tu padre habló contigo», dijo, no una pregunta. «Sí», confirmé, aún procesando todo. No reaccionó como esperaba. Un leve sonrisa tocó sus labios. «Tu padre es un hombre complicado, Luca, criado en tradiciones antiguas, pero con un corazón que a veces sorprende hasta a mí. Me dio una elección», expliqué, mi voz quebrándose ligeramente. «Quedarme o partir». Mi madre asintió, sus ojos, tan parecidos a los míos, brillando con lágrimas contenidas. «¿Y qué dice tu corazón?» «Que los amo, pero que necesito descubrir quién soy lejos de aquí, lejos de las sombras y los secretos». Ella acarició mi rostro, memorizando cada detalle. «Entonces vete, encuentra tu luz, hijo mío, y sabe que, pase lo que pase, siempre tendrás un lugar aquí». La abracé una última vez, sintiendo su perfume de lavanda que siempre me recordaría al hogar. «Necesito un favor», susurré. «Algo para protegerlos a ustedes y a mí cuando me vaya». Ella se apartó, mirándome con curiosidad. «Cualquier cosa». Expliqué rápidamente mi plan, una idea que había surgido durante la conversación con mi padre, una forma de neutralizar la amenaza de los Valverde y al mismo tiempo permitirme partir sin hacer de mi familia un objetivo. Carmela escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. «Funcionará», confirmó cuando terminé. «Yo me encargaré». Esa tarde hice los preparativos finales, moviéndome por la casa y la ciudad como si fuera un día normal. Retiré dinero de cuentas diferentes,
en cantidades lo suficientemente pequeñas para no llamar la atención. Pasé por el conservatorio para recoger algunas partituras personales, incluyendo composiciones propias que nunca había mostrado a nadie más que a Eric. La noche llegó con una tranquilidad casi irónica. El cielo estaba despejado, las estrellas brillando intensamente sobre Bergen, como lámparas guiando mi camino hacia lejos. Cuando todos en la casa se habían retirado, bajé silenciosamente al garaje, la mochila ya preparada al hombro. Me detuve por un momento frente a la puerta que llevaba a la cocina, pensando en todas las mañanas que había tomado café allí, entre risas y discusiones familiares. Parte de mí quería volver, despertar a todos y despedirme apropiadamente, pero sabía que las partidas rápidas eran a veces las más misericordiosas. Conduje por las calles oscuras de Bergen con una extraña sensación de calma, como si cada kilómetro recorrido me alejara no solo de la mansión Morelli, sino también del peso que había cargado durante toda mi vida. La carretera sinuosa que llevaba a las montañas estaba desierta a esa hora. Los pinos altos formaban una muralla negra a cada lado, ocasionalmente iluminados por los faros de mi coche. La cabaña estaba al final de un sendero secundario, escondida entre árboles centenarios. Cuando estacioné y apagué el motor, noté luz viniendo de dentro. Eric ya estaba allí. Mi corazón se aceleró con una mezcla de anticipación y miedo. Esta sería la noche que cambiaría nuestras vidas para siempre. El aire de la montaña era cortante, perfumado con pino y tierra húmeda. Respiré profundamente, permitiendo que el frío llenara mis pulmones, limpiándome por dentro. Al abrir la puerta de la cabaña, fui recibido por el calor acogedor de la chimenea encendida y la mirada ansiosa de Eric. Estaba de pie junto a la ventana, sin camisa como de costumbre, solo con un pantalón de chándal oscuro colgado en sus caderas. La luz dorada del fuego danzaba sobre su piel, destacando los músculos definidos de su torso. Su rostro, normalmente confiado, mostraba una vulnerabilidad rara, el miedo de que pudiera haber cambiado de opinión. «Vine para quedarme», dije simplemente, dejando caer la mochila al suelo de madera. El rostro de Eric se transformó, el alivio y la alegría sustituyendo la aprensión. En 3 pasos largos, cruzó la distancia entre nosotros, envolviéndome en sus brazos fuertes. Su olor familiar, cedro, cuero y algo salvaje que solo le pertenecía a él, me envolvió completamente. «Tenía miedo», confesó en mi oído su voz ronca de emoción. «Miedo de que eligieras quedarte». «Casi lo hice», admití, apartándome solo lo suficiente para mirar sus ojos. Mi padre reaccionó de manera sorprendente. Le conté a Eric sobre la conversación con don Salvatore, sobre la historia de mi abuelo que nunca había oído antes, sobre la elección que me había dado. Sus manos no dejaron mi cuerpo mientras hablaba, como si temiera que pudiera desvanecerme en cualquier momento. «¿Entonces no se opuso?», preguntó Eric, incrédulo. «No es tan simple», expliqué, acariciando su rostro, sintiendo la textura de su barba bajo mis dedos. «No lo aprueba, no lo comprende, pero respeta mi elección a su manera, y más importante, no cederá a los Valverde». Eric me atrajo hacia él nuevamente, sus manos firmes en mi nuca, y me besó con una intensidad que me dejó sin aliento. No era solo deseo en ese beso, era gratitud, alivio, la promesa de un futuro que finalmente parecía posible. «Los Valverde aún son una amenaza», murmuró entre besos, sus manos trabajando para desabotonar mi abrigo. «No después de mañana», respondí, ayudándolo a liberarme de las capas de ropa que me separaban de su toque. «Mi madre se encargará de eso». Eric levantó una ceja, curioso, pero no insistió en el tema. Había cosas sobre mi familia que prefería no saber, límites que respetábamos mutuamente. En cambio, se concentró en desvestirme completamente, sus dedos hábiles deslizándose por cada centímetro de piel que revelaba. Cuando finalmente estuvimos piel con piel, me condujo lentamente hasta la alfombra frente a la chimenea. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre nuestros cuerpos entrelazados. Eric me acostó suavemente, flotando sobre mí, sus ojos azules como el acero reflejando las llamas. «Eres lo más hermoso que he visto», susurró, sus manos trazando mi cuerpo con reverencia.
Más impresionante que cualquier paisaje que haya fotografiado. Sonreí, atrayéndolo más cerca. Muéstramelo. Sus manos y labios comenzaron un viaje lento por mi cuerpo, dejando senderos de fuego en cada punto que tocaban. Ya no había prisa, ni miedo de ser descubiertos. Por primera vez podíamos entregarnos completamente el uno al otro, sin reservas ni temores. Eric conocía mi cuerpo tan bien como el suyo propio. Sabía exactamente dónde tocar, cómo tocar, para llevarme al borde del abismo y de regreso. Sus manos fuertes y callosas, que manejaban cámaras con tanta precisión, tocaban mi piel como si fuera un instrumento raro, arrancando gemidos y suspiros que llenaban la cabaña. Cuando finalmente nos unimos completamente, ojos en ojos, respiraciones entrelazadas, sentí algo romperse dentro de mí, la última barrera, el último vestigio de miedo. En su lugar, creció una certeza inquebrantable de que este era mi lugar, mi destino, no en los brazos de la familia Morelli, sino en los brazos de este hombre, que me veía como realmente soy. Te amo. Las palabras escaparon de mis labios sin planificación, fluyendo naturalmente como agua de un manantial recién descubierto. Te amo desde el primer momento, respondió Eric, su voz entrecortada por la pasión. Desde que vi tus ojos fijos en aquella fotografía del fiordo, como si pudieras ver más allá de la imagen. Nos movimos juntos en una danza antigua como el tiempo, nuestros cuerpos encajando perfectamente, como si hubieran sido creados el uno para el otro. La cabaña, el mundo exterior, incluso nuestras identidades anteriores desaparecieron, dejando solo a Eric y Luca, dos hombres unidos no solo por los cuerpos, sino también por las almas. Cuando el clímax nos alcanzó, casi simultáneamente, fue como una fuerza de la naturaleza, poderosa, irresistible, transformadora. Por un momento suspendido en el tiempo, sentí como si pudiera ver todo el camino que me había traído hasta aquí, cada elección, cada dolor, cada momento de claridad, y todos conducían a este hombre, a este amor, a esta liberación. Después, acostados sobre la alfombra, nuestras piernas entrelazadas y corazones aún acelerados, miramos el techo rústico de la cabaña, el silencio entre nosotros lleno de promesas no pronunciadas. ¿A dónde iremos?, pregunté finalmente, mi cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón. La expedición comienza en Lofoten, respondió Eric, sus dedos jugando distraídamente con mi cabello pelirrojo. Islas en el extremo norte. Luego seguiremos la costa, documentando los fiordos más remotos, aquellos que pocos ojos humanos han visto. Un año entero, murmuré, intentando imaginar cómo sería vivir sin el peso constante del nombre Morelli, sin mirar constantemente por encima del hombro. Un año para empezar, sonrió, besando la cima de mi cabeza. El futuro después de eso es nuestro para escribir, Luca. Podríamos quedarnos en Noruega, o ir a cualquier parte del mundo. La idea era vertiginosa, un mundo entero de posibilidades que nunca había considerado realmente abiertas para mí. Podría estudiar piano en Viena, como siempre había soñado secretamente. Podríamos pasar un año en Kioto, donde Eric siempre había querido fotografiar los cambios estacionales. París, Nueva York, Buenos Aires. Ciudades donde seríamos solo una pareja más, libres para amar abiertamente. Tengo miedo, confesé, levantándome para mirar sus ojos. No de ir, sino de lo fácil que será desaparecer en el mundo, dejar de ser quien fui. Eric acarició mi rostro, sus ojos serios. Nunca dejarás de ser quien eres, Luca. Tu música, tu sensibilidad, tu fuerza, todo eso viene de dentro, no del apellido que llevas. ¿Y la familia que dejo atrás?, pregunté, la culpa finalmente encontrando voz. Mi madre, incluso mi padre y Marco, los llevaremos con nosotros, en los recuerdos, en las historias que contaremos bajo cielos estrellados diferentes a estos. Tomó mis manos entre las suyas. Y quién sabe, un día, cuando las heridas hayan sanado y los secretos ya no sean peligrosos, tal vez podamos volver aunque sea de visita. Asentí, permitiendo que la esperanza floreciera en mi pecho. ¿Cuándo partimos? Al amanecer, respondió Eric. El resto del equipo nos encontrará en Trondheim en 3 días. Hasta entonces, somos solo nosotros dos y la carretera.
Sonreímos el uno al otro, la realidad de nuestra huida finalmente solidificándose. Mañana, cuando el sol naciera sobre los fiordos, comenzaríamos nuestro viaje hacia el norte, hacia una vida que aún no podíamos imaginar completamente, pero que sería nuestra, solo nuestra. Eric se levantó, gloriosamente desnudo, y me extendió la mano. Ven, quiero mostrarte algo. Lo seguí hasta el porche trasero de la cabaña, donde el aire helado de la noche me hizo estremecer instantáneamente. Antes de que pudiera protestar, me envolvió en sus brazos cálidos, señalando al cielo. Mira, sobre nosotros, el cielo nocturno había explotado en olas verdes y púrpuras, la aurora boreal danzando entre las estrellas, como si celebrara nuestra decisión. Las cortinas de luz se movían con una gracia hipnótica, reflejándose en las aguas lejanas del fiordo. «Es un buen presagio», murmuró Eric contra mi cabello. Los antiguos vikingos creían que las luces del norte eran el puente hacia un nuevo mundo. Nos quedamos allí, expuestos al frío, pero calentados por el cuerpo del otro, observando el espectáculo celestial que parecía haber sido orquestado solo para nosotros. En ese momento, envuelto en los brazos del hombre que amaba, bajo luces mágicas que pocos tenían el privilegio de presenciar, supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. El fiordo abajo, oscuro y profundo, guardaba secretos milenarios en sus aguas, así como mi familia guardaba los suyos en las sombras de Bergen. Pero arriba, las luces danzantes prometían revelaciones, descubrimientos, un camino iluminado hacia adelante, nuestro puente hacia un nuevo mundo. Repetí, girándome en sus brazos para mirarlo a los ojos. Hacia nuestra vida. Eric sonrió, esa sonrisa que transformaba todo su rostro y hacía que aparecieran arrugas de expresión en las esquinas de sus ojos. Nuestra vida. Asintió, sellando la promesa con un beso que sabía a futuro. Volvimos dentro, donde hicimos el amor nuevamente, esta vez más lentamente, memorizando cada detalle del otro, como si necesitáramos crear recuerdos físicos para sostenernos en el viaje que nos aguardaba. Después, nos dormimos entrelazados sobre la alfombra, el fuego de la chimenea menguando gradualmente hasta convertirse en brasas cálidas, como la pasión que nos había consumido, transformándose en algo más profundo y duradero. Soñé con fiordos y montañas, con carreteras sinuosas que llevaban a lugares que nunca había visitado. Y por primera vez en mucho tiempo, no había sombras en mis sueños, solo luz, la luz de la aurora, la luz en los ojos de Eric, la luz de un futuro que finalmente parecía posible. Fui despertado antes del amanecer por besos suaves en mi nuca. Eric ya estaba vestido, preparando las últimas cosas para nuestra partida. «Es hora», dijo gentilmente, extendiéndome una taza de café humeante. Me senté, aceptando la bebida caliente con gratitud. Por la ventana, el cielo comenzaba a aclararse, las primeras luces del día tiñendo las montañas de un rosa etéreo. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Eric, observándome atentamente. Consideré la pregunta por un momento, buscando dentro de mí cualquier vacilación, cualquier duda. Encontré solo tranquilidad, una certeza calma que me sorprendió. «Ninguno», respondí honestamente. «Por primera vez en la vida siento que voy hacia algo, no huyendo de algo». Eric sonrió, aliviado. «Así debe ser». Mientras me vestía y arreglaba mis pocas posesiones, mi teléfono vibró una última vez. Era un mensaje de mi madre, conciso pero cargado de significado. «Está hecho. Vete en paz, hijo mío, y vive en la luz». Le mostré el mensaje a Eric, quien asintió gravemente. Algún acuerdo había sido hecho, alguna solución encontrada para neutralizar la amenaza de los Valverde. No quería saber los detalles. Algunas sombras era mejor dejar atrás. Apagué el celular y retiré la tarjeta SIM, rompiéndola en pequeños pedazos que arrojé a la chimenea agonizante. Era el último vínculo con mi vida anterior, el último cordón que me mantenía conectado al mundo de los Morelli. Eric observó el gesto con aprobación. «¿Listo?» Miré una última vez la cabaña que había sido nuestro refugio secreto, el lugar donde habíamos construido un mundo paralelo durante meses. Tantos recuerdos impregnados en estas paredes rústicas, pasión, conflicto, reconciliación, promesas, un microcosmos de nuestra relación,
preservado para siempre en mi memoria. «Listo», confirmé, tomando mi mochila y siguiéndolo hasta la puerta. Afuera, el aire de la mañana era cristalino, cada respiración como una purificación. El sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, derramando oro líquido sobre el fiordo abajo. Eric se detuvo por un momento, admirando la vista con ojos de fotógrafo, siempre buscando capturar la esencia del momento. «Espera», dijo de repente, tomando su cámara. «Quédate allí, contra la barandilla». Obedecí, posicionándome en el pequeño mirador natural que se proyectaba sobre el declive. El viento jugaba con mi cabello pelirrojo. El sol naciente creaba un halo dorado a mi alrededor. Me sentí expuesto, vulnerable, pero de una manera liberadora. Eric tomó varias fotos, moviéndose para capturar diferentes ángulos. Finalmente, bajó la cámara, mirándome con una intensidad que me calentó por dentro. «El comienzo de nuestra historia visual», explicó. «El momento en que Luca eligió la libertad». Sonreí, extendiendo la mano hacia él. «Escribamos esa historia juntos, página por página». Eric entrelazó sus dedos con los míos, y juntos descendimos el sendero hasta donde estaban estacionados nuestros coches. El plan era simple. Dejaríamos mi coche en un estacionamiento en Bergen, un último gesto de despedida, y seguiríamos en el jeep de Eric hacia el norte, hacia el inicio de la expedición, hacia el inicio de nuestra nueva vida. Mientras conducíamos por la carretera sinuosa que descendía la montaña, miré una última vez por el retrovisor. La cabaña ya no era visible, escondida entre los pinos, guardando nuestros secretos. Delante de nosotros, la carretera se extendía como una promesa, llevándonos lejos de las sombras y hacia la luz que tanto buscábamos. El fiordo brillaba al sol de la mañana, sus profundidades misteriosas reflejando el cielo claro arriba. Como nosotros, pensé, superficies que finalmente podían reflejar la verdad, sin miedo a las profundidades que cargábamos. «Hacia el norte», sonrió Eric, tomando mi mano sobre la consola central. «Hacia el norte», repetí, apretando sus dedos entre los míos. «Hacia la luz». Y así partimos. Dos hombres unidos por el amor, dejando atrás una vida de sombras y secretos, en busca de un futuro que sería escrito en nuestros propios términos, bajo el cielo vasto de los fiordos noruegos. Si estás disfrutando esta jornada de amor y libertad, no dejes de comentar y compartir para que pueda traer la emocionante conclusión de esta historia. ¿Qué espera a Luca y Eric en el extremo norte? ¿Cómo reaccionarán los Valverde y los Morelli a esta huida? ¿El pasado realmente quedará atrás? La respuesta pronto, en la parte final de Sombras del Fiordo, 3 meses después. El archipiélago de Lofoten era un mundo aparte, tan distante de Bergen como la luna de la Tierra. Aquí, en el extremo norte de Noruega, donde el sol de verano nunca se ponía completamente y el mar golpeaba incesantemente contra rocas antiguas, encontré una versión de mí mismo que nunca supe que existía. Estábamos acampados en una playa aislada, rodeados de montañas que se elevaban directamente del océano como gigantes dormidos. Nuestros días estaban llenos de trabajo. Eric fotografiando el paisaje salvaje en constante transformación, yo documentando nuestros descubrimientos y ocasionalmente tocando en un pequeño teclado portátil que Eric había insistido en traer para mí. La expedición estaba compuesta por otras 5 personas, un geólogo, una bióloga marina, 2 guías locales y una directora de documentales, gente sencilla, directa, apasionada por su trabajo que nos aceptó sin cuestionar. Para ellos, éramos solo Eric, el fotógrafo, y Luca, el músico y escritor. Una pareja común, sin pasado complicado, sin secretos oscuros. Luca, la voz de Eric me sacó de mis pensamientos. Estaba parado en la orilla del agua, cámara en mano, el cuerpo definido perfectamente delineado contra el cielo azul rosado de la medianoche nórdica. «Ven a ver esto». Me acerqué, sintiendo la arena fría bajo mis pies descalzos. 3 meses de expedición habían cambiado mi cuerpo. Mi piel, antes pálida, ahora tenía un tono dorado por el sol constante. Mis músculos, antes más delicados,
Se habían fortalecido con las caminatas diarias y las escaladas ocasionales. ¿Qué es?, pregunté, posicionándome a su lado. Eric señaló el horizonte, donde una ballena jorobada emergía majestuosamente, su cuerpo enorme creando un arco perfecto contra el cielo colorido antes de sumergirse nuevamente. «Perfecto», murmuró, tomando una serie de fotos rápidamente. Observé su rostro concentrado, la manera en que sus ojos se entrecerraban ligeramente cuando encontraba el ángulo perfecto, cómo la punta de su lengua aparecía brevemente entre los labios cuando presionaba el obturador. Conocía cada detalle de él ahora, cada expresión, cada matiz. La ballena apareció nuevamente, esta vez más cerca de la costa, como si nos estuviera dando un espectáculo privado. Eric bajó la cámara y simplemente observó, su brazo encontrando mi cintura y atrayéndome hacia él. A veces es mejor solo vivir el momento, no registrarlo, dijo suavemente. Asentí apoyando mi cabeza en su hombro. Hace 3 meses no habría sido capaz de hacer esto. ¿Qué?, preguntó, sus dedos trazando círculos perezosos en mi cintura. Simplemente existir en el momento, sin mirar por encima del hombro, sin planificar 3 pasos adelante, sin calcular riesgos constantemente. Eric sonrió, besando la cima de mi cabeza. Eras como un animal salvaje cuando nos conocimos, siempre alerta, siempre listo para huir al menor signo de peligro. ¿Y ahora? Ahora estás libre, respondió, girándome para enfrentarlo. Como esa ballena, capaz de sumergirte profundamente y volver a la superficie cuando quieras, sin miedo. Miré los ojos que había aprendido a amar, ese azul grisáceo que cambiaba como el mar, a veces tranquilo, a veces tormentoso, siempre profundo. Gracias a ti. No. Eric tomó mi rostro entre sus manos callosas por el trabajo constante. Gracias a ti mismo. Yo solo te mostré la puerta. Tú elegiste cruzarla. Lo besé suavemente, saboreando el leve gusto a sal en sus labios. Al fondo, nuestros compañeros de expedición conversaban y reían alrededor de la fogata, el aroma de pescado asado impregnando el aire. Una escena simple, cotidiana, pero para mí era el lujo más extraordinario. Estar con el hombre que amaba, abiertamente, sin necesitar esconder o fingir. ¿Alguna noticia de casa?, preguntó Eric cuando nos separamos, su frente aún apoyada en la mía. Negué con la cabeza. Siguiendo el plan, había mantenido un contacto mínimo con mi familia. Un teléfono prepago, usado solo para mensajes codificados ocasionales con mi madre, era mi único vínculo con Bergen y los Morelli. Nada más que lo usual, respondí. Mamá dice que todo está bien, que los negocios siguen prósperos. Eric asintió, no insistiendo en el tema. Respetaba los límites que había establecido. No quería saber detalles sobre las actividades de la familia, ni sobre cómo mi madre había neutralizado la amenaza de los Valverde. Algunas sombras era mejor dejar en el pasado. «¡Vengan a comer, tortolitos!», gritó Astrid, la directora del documental, desde la fogata. «¡La comida se va a enfriar!». Sonreímos el uno al otro y caminamos de la mano hasta el campamento. Bajo el cielo que nunca oscurecía completamente, rodeados de personas que se habían convertido en amigos, compartimos una comida simple que parecía más sabrosa que cualquier banquete elaborado en los restaurantes de mi familia. Más tarde, recogidos en nuestra pequeña tienda, Eric y yo nos amamos con la familiaridad de quien conoce cada curva, cada sensibilidad del cuerpo del otro, pero también con la reverencia de quien sabe que cada encuentro es un regalo, un milagro improbable. «En una semana estaremos yendo al sur», murmuró Eric contra mi pecho, sus dedos trazando patrones invisibles en mi piel. «El fiordo de Geiranger. Dicen que es el más hermoso de todos». «¿Más hermoso que Sognefjord?», pregunté, recordando la fotografía que me había cautivado el día que nos conocimos. «Diferente», respondió, apoyándose en un codo para mirarme. «Cada fiordo tiene su propia personalidad, como las personas. Sognefjord es majestuoso, misterioso. Geiranger es dramático, casi teatral en su belleza. Como tú», bromeé dándole un leve codazo. Eric rió, ese sonido que nunca dejaba de calentar mi corazón. «¿Me estás llamando dramático, Morelli?». Me congelé por un momento al escuchar mi apellido.
Era raro que lo usáramos ahora. Para el equipo, yo era solo Luca, sin apellido, o en ocasiones Luca Berg, una identidad que habíamos creado para simplificar cuestiones logísticas. Eric notó mi reacción y se arrepintió de inmediato. Lo siento, no debería... No, interrumpí atrayéndolo más cerca. Está bien, es quien soy después de todo. No puedo borrar completamente mi pasado, ni quiero. Él se relajó en mis brazos, su peso reconfortante sobre mí. Creo que eso es lo que más amo de ti, ¿sabes? Tu capacidad para integrar todas las partes de ti mismo, incluso las complicadas. Todavía estoy aprendiendo, admití, mis dedos jugando con su cabello, que había crecido aún más en los últimos meses. Hay días en que despierto, y por un momento, pienso que estoy en mi habitación en Bergen, que todo esto fue un sueño. ¿Y luego? Preguntó suavemente. Y luego siento tu presencia a mi lado, escucho el mar afuera, y sé que finalmente estoy viviendo mi vida verdadera. Eric me besó profundamente, su cuerpo moviéndose sobre el mío con una intención renovada. Déjame ayudarte a asegurarte de que estás bien despierto, murmuró contra mis labios, sus manos deslizando por mi cuerpo con una precisión conocedora. Me entregué a él una vez más, nuestros cuerpos moviéndose en perfecta sintonía, el sonido de las olas rompiendo en la playa, creando una banda sonora rítmica para nuestra danza particular. 2 meses después, el fiordo de Geiranger era, en efecto, espectacular. Sus paredes escarpadas se elevaban a más de 1000 metros sobre las aguas verde esmeralda. Cascadas poderosas caían como velos de novia desde alturas vertiginosas, y pequeñas granjas centenarias se aferraban imposiblemente a las laderas, desafiando la gravedad. Nuestra expedición se había dividido temporalmente. Astrid y los científicos siguieron para estudiar fenómenos específicos en el norte, mientras Eric y yo, acompañados solo por Magne, uno de los guías, permanecimos para documentar Geiranger con mayor detalle. Estábamos alojados en una antigua granja convertida en posada, administrada por una pareja de ancianos que trataba a todos los huéspedes como familia. Nuestra habitación tenía un balcón privado con vista al fiordo, donde a menudo me sentaba para componer o escribir en mi diario. Era uno de esos momentos tranquilos. Eric había salido con Magne para fotografiar el amanecer desde un punto específico, y yo aprovechaba la soledad para trabajar en una composición que venía formándose en mi mente durante las últimas semanas. Una pieza que intentaba capturar nuestro viaje desde Bergen hasta aquí, comenzando tensa y sombría, abriéndose y expandiéndose gradualmente, como mi propio corazón lo había hecho. El sonido del teléfono prepago me sobresaltó. Era raro que sonara. Mi madre generalmente solo enviaba mensajes, nunca llamaba. «¿Hola?», respondí con cautela. «Luca». La voz de mi madre sonó tensa, apresurada. «No tenemos mucho tiempo». Sentí mi cuerpo entero tensarse, mis antiguos reflejos de alerta volviendo a la vida al instante. «¿Qué pasó?». «Los Valverde lo descubrieron, sobre nuestro arreglo, sobre el acuerdo». Respiraba rápido, como si estuviera moviéndose mientras hablaba. «¿Saben dónde estás?». Mi sangre se heló. El arreglo al que se refería era el plan que elaboramos antes de mi partida. Un conjunto de informaciones comprometedoras sobre los Valverde que mi madre había amenazado con revelar si exponían mi secreto o intentaban hacernos daño de alguna manera. «¿Cómo?», pregunté, ya levantándome, mi mente calculando cuánto tiempo tomaría empacar nuestras cosas, cuántas rutas de escape había desde este punto remoto. «Alguien en la policía. No importa ahora». Su voz tembló ligeramente. «Antonio envió hombres. 2, tal vez 3. Llegan hoy. ¿Y papá? ¿Marco? Tu padre está manejando la situación aquí. Marco está organizando protección para mí». Hizo una pausa. «Luca, necesitas irte. Ahora. Lejos. A otro país. Y no puedes contactarme otra vez. No por un buen tiempo». La realidad de lo que decía me golpeó como un impacto físico. «Mamá». «No», me interrumpió, su voz súbitamente firme. La Carmela Morelli que pocos conocían emergiendo a través del teléfono. «No hay tiempo para sentimentalismos ahora. Hiciste tu elección y la respeto. Ahora vive con ella. Vive bien, hijo. Vive en la luz». La llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé paralizado por un momento,
el teléfono aún presionado contra mi oreja, la voz de mi madre resonando en mi mente. Entonces, el entrenamiento de toda una vida como hijo de Don Morelli tomó el control. Rápidamente, empaqué nuestras pertenencias esenciales, dejando atrás todo lo que pudiera ser fácilmente reemplazado. Separé nuestros pasaportes, los reales y los falsos que habíamos obtenido como precaución, y el dinero que manteníamos escondido para emergencias. Estaba terminando cuando escuché pasos en la escalera. Instintivamente, alcancé el cajón donde guardaba una pistola, otro vestigio de mi vida anterior que nunca había logrado abandonar por completo. ¿Luca? La voz de Eric me llamó, seguida por su figura apareciendo en la puerta, el rostro iluminado por la luz matinal, la cámara aún colgando de su cuello. Su sonrisa desapareció al instante al ver mi expresión y la maleta abierta sobre la cama. ¿Qué pasó? Tenemos que irnos, respondí, cerrando la maleta con un movimiento rápido. Ahora. Sin dudar ni exigir explicaciones inmediatas, Erika sintió una vez, tomó su mochila con los equipos más valiosos y comenzó a reunir sus pertenencias esenciales. ¿A dónde?, preguntó mientras trabajaba. Lejos de Noruega, respondí, verificando que el teléfono que mi madre había usado para contactarme estuviera completamente apagado. Los Valverde descubrieron dónde estamos. Vienen por nosotros. Eric se detuvo, sus ojos encontrando los míos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas como máximo. Me pasé la mano por el cabello, pensando rápido. Necesitamos un plan, un lugar donde no nos buscarían. Japón, sugirió Eric tras un momento de reflexión. Tengo contactos allí, fotógrafos que me deben favores. Podemos desaparecer en Tokio por un tiempo, luego ir a una ciudad más pequeña. Asentí. La idea tenía sentido. Japón, al otro lado del mundo, una cultura completamente diferente. Un lugar donde una pareja occidental destacaría lo suficiente como para ser recordada, pero donde la discreción era valorada y las preguntas rara vez se hacían. Primero necesitamos llegar a Oslo, calculé mentalmente. Desde allí podemos tomar un vuelo internacional. Magne puede llevarnos hasta Ålesund, sugirió Eric, refiriéndose a la ciudad más cercana con acceso a transporte regular. Desde allí tomamos un vuelo doméstico a Oslo. Estuvimos listos en menos de 20 minutos. Nuestras vidas de los últimos 5 meses reducidas a 2 maletas y una mochila de equipos. Expliqué la situación a Magne en términos vagos. Un problema familiar urgente, necesidad de discreción. Y el hombre, acostumbrado a la reserva noruega, no hizo preguntas, solo ofreció su jeep y su ayuda. El viaje a Ålesund fue tenso. Cada curva en la carretera sinuosa me hacía verificar el retrovisor. Cada coche desconocido enviaba oleadas de adrenalina por mi sistema. Eric mantuvo su mano sobre la mía durante todo el trayecto, su pulgar trazando círculos tranquilizadores en mi palma, un recordatorio silencioso de que no estaba solo esta vez. En Ålesund, conseguimos asientos en un vuelo a Oslo que partiría en 2 horas. Mientras esperábamos en el pequeño aeropuerto regional, Eric finalmente hizo la pregunta que sabía que vendría. ¿Qué pasó exactamente, Luca? ¿Qué cambió? Suspiré, mirando a mi alrededor para asegurarme de que estábamos lejos de oídos curiosos. Mi madre llamó. El arreglo que hicimos con los Valverde, el que mantenía a todos a salvo, fue comprometido. Lo descubrieron y no están contentos. ¿Qué arreglo?, preguntó Eric frunciendo el ceño. Dudé. Era una de las áreas que habíamos acordado tácitamente no explorar, los detalles exactos de cómo mi salida de la familia había sido facilitada. Mi madre obtuvo cierta información sobre los Valverde, el tipo de información que podría destruirlos si llegara a las autoridades o a otras familias. Desvié la mirada. Era nuestra póliza de seguro. Ellos guardarían silencio sobre mí, sobre nosotros, y a cambio, esa información nunca saldría a la luz. Eric procesó esto en silencio, su rostro revelando una comprensión gradual. Y ahora lo saben, confirmé. Y vienen por nosotros, no por venganza contra mí, específicamente, sino para eliminar testigos, para asegurarse de que lo que sea que mi madre descubrió muera con nosotros. Pero tú no sabes qué es esa información, ¿verdad?, preguntó Eric, preocupación evidente en sus ojos. No sé los detalles, no, admití. Y es mejor así.
pero sé lo suficiente para ser una amenaza. Nuestro vuelo fue anunciado, interrumpiendo la conversación. Embarcamos rápidamente. El corto viaje a Oslo transcurrió en un silencio tenso. En el aeropuerto internacional de Gardermoen, conseguimos boletos para Tokio con conexión en Helsinki, partiendo en 4 horas. Tiempo suficiente para despistar a cualquiera que pueda estar siguiéndonos, comentó Eric, mientras nos sentábamos en una cafetería apartada de los principales flujos de pasajeros. Asentí, mis ojos constantemente escaneando el entorno, viejos hábitos resurgiendo como si nunca hubieran desaparecido. La sensación era extrañamente familiar. El estado de alerta constante, la evaluación de amenazas potenciales, la cercanía del peligro. Parte de mí, una parte que había intentado enterrar durante los últimos meses, se sentía casi en casa en esta situación. Lo siento por esto, dije finalmente, mis ojos encontrando los de Eric, por arrastrarte a este peligro, por nunca poder escapar completamente de quién soy. Eric extendió la mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los míos. No me arrastraste a ningún lado, Luca. Yo elegí estar aquí. Elegí estar contigo con todo tu pasado complicado. Pero esta no es la vida que te prometí, argumenté. Estamos huyendo otra vez, mirando por encima del hombro. Es temporal, respondió con una certeza que envidiaba. Desapareceremos por un tiempo. Dejaremos que las cosas se calmen. Y luego, cuando sea seguro, construiremos otra vida en otro lugar. Quería creerle. Quería creer que podíamos, de hecho, escapar del largo alcance de las familias italianas que habían definido mi existencia durante tanto tiempo. Pero una voz persistente en mi mente, la voz de mi padre, de Marco, de generaciones de Morelli, susurraba que nunca estaríamos verdaderamente libres. Las horas siguientes transcurrieron en un estado de tensión vigilante. Observé a cada persona que entraba en la cafetería, cada movimiento sospechoso. Eric, percibiendo mi estado, se mantuvo cerca, una presencia sólida y reconfortante a mi lado. Cuando finalmente embarcamos en el vuelo a Helsinki, me permití relajarme ligeramente. El aeropuerto internacional, con sus rigurosas medidas de seguridad, ofrecía una protección que los lugares públicos normales no tenían. En el avión, me recosté contra el hombro de Eric, agotado por la adrenalina constante que había bombeado por mi sistema en las últimas horas. «Duerme un poco», murmuró, besando mi sien. «Estaremos a salvo en Tokio en menos de 20 horas». Cerré los ojos, dejando que el zumbido de los motores y el calor de Eric me calmaran. Antes de quedarme dormido, pensé en mi madre, imaginándola en nuestra casa en Bergen, probablemente en el jardín que cuidaba con tanto cariño. Pensé en mi padre, en su oscuro despacho, conspirando contra los Valverde, en Marco, siempre listo para la batalla, la familia que había dejado atrás, pero que aún corría por mis venas, quisiera o no. 6 meses después, Kioto, Japón. El templo Zen estaba en silencio en las primeras horas de la mañana. Solo el ocasional susurro de las hojas y el suave sonido del agua corriendo perturbaban la paz. Sentado en posición de meditación en el jardín de rocas meticulosamente arreglado, observé cómo el sol naciente coloreaba gradualmente el mundo a mi alrededor. 6 meses en Japón me habían transformado de maneras que no esperaba. Al principio, Tokio nos había proporcionado el anonimato necesario, 2 occidentales entre millones, perdidos en la vastedad pulsante de la megalópolis. Los contactos de Eric fueron invaluables, proporcionándonos alojamiento, trabajos discretos, una forma de existir al margen de la sociedad japonesa. Pero después de 3 meses en la frenética ciudad, buscamos algo diferente. Kioto, con sus innumerables templos, sus tradiciones antiguas preservadas en medio de la modernidad, su reverencia por el silencio, nos llamó. Aquí, Eric había conseguido un trabajo documentando los jardines históricos de la ciudad para una prestigiosa revista de arquitectura paisajística. Yo, sorprendentemente, encontré mi lugar enseñando piano en una pequeña escuela de música. Mis dedos aún recordaban perfectamente la disciplina, incluso después de meses sin practicar regularmente. «Pensé que te encontraría aquí». La voz familiar de Eric me sacó de mis pensamientos. Se acercó silenciosamente, respetando la tranquilidad del lugar, y se sentó a mi lado en el banco de piedra.
El monje dijo que puedo venir cuando quiera, respondí, recostándome ligeramente contra su hombro. Dijo que tengo un alma contemplativa. Eric sonrió, esa sonrisa que aún hacía que mi corazón diera un vuelco. No está equivocado. Siempre has tenido esa capacidad de quedarte absolutamente quieto, observando, como si pudieras ver algo que el resto de nosotros no puede. Aprendí a evaluar situaciones potencialmente peligrosas toda mi vida. Bromeé, aunque había verdad en mis palabras. Quizás, concedió Eric, o tal vez es solo quien eres, independientemente de cómo fuiste criado. Permanecimos en silencio por unos minutos, apreciando el jardín que parecía diferente a cada hora del día, con cada cambio de luz. Tengo noticias, dijo Eric finalmente, su voz demasiado casual para ser natural. Me giré para enfrentarlo, inmediatamente alerta. ¿De quién? Astrid. Completó el documental, ganó algunos premios en festivales europeos. Hizo una pausa. También mencionó casualmente que estuvo en Bergen recientemente. Mi corazón se aceleró. ¿Y? Y dijo que oyó sobre un gran cambio en el equilibrio de poder entre ciertas familias de negocios. Eric eligió sus palabras cuidadosamente, consciente de que estábamos en un lugar público, aunque desierto. Aparentemente una de esas familias sufrió un gran revés. Varios miembros fueron arrestados, otros simplemente desaparecieron. Los Valverde, susurré, entendiendo al instante. Eric asintió. No mencionó nombres, obviamente, pero la descripción lo dejó claro. Y también dijo que tus antiguos empleadores parecen estar prosperando. Cerré los ojos, procesando la información. Después de todos estos meses, mi padre finalmente había contraatacado, usando el momento de vulnerabilidad de los Valverde para eliminar la amenaza permanentemente. Era el movimiento clásico de Don Salvatore, paciente, calculado, implacable cuando finalmente llegaba. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Eric, su dedo trazando círculos suaves en mi palma, un gesto de consuelo que se había convertido en nuestro ritual a lo largo de los meses. Significa que, tal vez sea seguro, eventualmente, respondí con cautela. No ahora, no inmediatamente, pero algún día. ¿Seguro para volver a Noruega? Consideré la pregunta. Los fiordos, las montañas, las auroras danzando en el cielo nocturno. Extrañaba ese paisaje salvaje que se había convertido en parte de mí. Pero Bergen, la mansión Morelli, el peso de las expectativas familiares, no para quedarnos, respondí finalmente. Pero tal vez para visitar, algún día. Eric sonrió, entendiendo lo que no estaba diciendo. Kioto se había convertido en nuestro hogar en los últimos meses. Un lugar inesperado, pero que nos había acogido, que nos había permitido empezar de nuevo. Un lugar donde éramos solo Eric y Luca, profesor de piano y fotógrafo, una pareja común con un pequeño pero acogedor apartamento cerca del río Kamo. Tengo otra noticia, dijo, su tono cambiando a algo más ligero, más personal. ¿Buena o mala?, pregunté arqueando una ceja. Depende de tu perspectiva, respondió Eric con una sonrisa misteriosa jugando en sus labios. Recibí una invitación para una exposición, una gran exposición de hecho, en la Galería Nacional de Tokio. ¡Eric!, exclamé genuinamente feliz por él. Eso es maravilloso. Quieren la serie de los fiordos, continuó. Las fotos que tomé durante nuestra expedición, más algunas de las que tomé antes. Entendí inmediatamente a qué antes se refería. Las fotografías que había tomado durante nuestros encuentros secretos en Bergen, imágenes que capturaban no solo el paisaje, sino nuestra historia de amor prohibido. ¿Vas a aceptar?, pregunté, curioso sobre cómo manejaría la exposición de algo tan personal. Quiero, admitió Eric, pero no sin tu bendición. Algunas de esas fotos te tienen a ti, aunque solo como una silueta distante, una figura contra el horizonte, y todas tienen nuestra historia entrelazada en la composición, en la luz, en las sombras. Sonreí, conmovido por su consideración. No hay nada en esas fotos que pueda identificarnos explícitamente, ¿verdad? Nada que los Valverde, lo que queda de ellos, o cualquier otra persona pueda usar contra nosotros. Nada de eso, aseguró Eric. Para cualquier observador son solo imágenes de paisajes con figuras humanas anónimas ocasionales, añadidas para dar escala o emoción, pero para nosotros
Para nosotros es nuestra historia, completé. Nuestro viaje de las sombras a la luz. Erika sintió, sus ojos azul grisáceos, del color exacto del fiordo en un día nublado, fijos en los míos. Exactamente. Entonces acepta, decidí. Comparte nuestra historia con el mundo, aunque solo nosotros sepamos la verdad detrás de las imágenes. Él sonrió, esa sonrisa radiante que me había conquistado desde el primer día en la galería en Bergen. Inclinándose, me besó suavemente, sus labios cálidos contra los míos en el aire fresco de la mañana. «Hay algo más», murmuró contra mi boca antes de apartarse ligeramente. De su bolsillo, sacó una pequeña caja de madera tallada, del tipo que los artesanos locales vendían en los mercados tradicionales de Kioto. Mi corazón se aceleró nuevamente, pero por una razón completamente diferente esta vez. «Eric», susurré, mi voz apenas audible. Abrió la caja, revelando 2 anillos simples de plata, cada uno con una línea ondulada grabada en la superficie, como la silueta de montañas reflejadas en un fiordo. «No puedo ofrecer un matrimonio legal, no aquí en Japón», dijo suavemente, «pero puedo ofrecer un compromiso, una promesa, de estar a tu lado pase lo que pase, a donde sea que la vida nos lleve». Lágrimas que no pude contener comenzaron a rodar por mis mejillas. «¿Incluso si eso significa huir de mafiosos italianos cada pocos meses?», bromeé a través de las lágrimas. Eric rió, sus propios ojos brillando con emoción. «Especialmente si eso significa huir de mafiosos italianos, hace la vida interesante». Sacudí la cabeza, maravillado por este hombre que había entrado en mi vida como un huracán y se quedó como una presencia constante, un faro en la tormenta. «Sí», respondí simplemente. «Sí, a cualquier promesa que quieras hacer, a cualquier futuro que podamos construir juntos». Tomó uno de los anillos de la caja y lo deslizó en mi dedo, sus ojos nunca abandonando los míos. Tomé el segundo anillo e hice lo mismo, sintiendo el peso suave del metal contra mi piel. Un nuevo tipo de compromiso, muy diferente de los que habían definido mi vida anterior. «Te amo, Luca Berg», susurró Eric, usando el apellido que habíamos adoptado en nuestra nueva vida. «Te amo, Eric Nordberg», respondí, manteniendo su nombre verdadero, el nombre del hombre que me había mostrado que vivir en la luz era posible. Nos besamos nuevamente, más profundamente esta vez, el templo silencioso como nuestra única testigo. Cuando nos separamos, permanecimos con las frentes juntas, respirando el mismo aire, existiendo en el mismo espacio, 2 hombres que habían desafiado al mundo para estar juntos. «¿Vamos a casa?», sugirió Eric, poniéndose de pie y extendiéndome la mano. Acepté su mano dejando que me levantara, los anillos en nuestros dedos capturando la luz del sol naciente. «Vamos a casa». 2 años después, Oslo, Noruega. El Conservatorio de Música de Oslo era un edificio imponente en el centro de la capital noruega, sus altas ventanas permitiendo que la luz natural inundara las salas de práctica y los auditorios. Ajusté mi corbata mientras caminaba por los pasillos familiares, saludando ocasionalmente a estudiantes y colegas. 2 años como profesor de piano en esta prestigiosa institución me habían brindado un tipo de realización profesional que nunca soñé posible. Tras el éxito de la exposición de Eric en Tokio, recibimos una invitación para que documentara los parques nacionales de Noruega. Una oportunidad que no podíamos rechazar, aunque significara regresar al país que habíamos dejado atrás. La decisión de establecernos en Oslo, no en Bergen, fue deliberada, lo suficientemente cerca para sentir la conexión con la tierra que amábamos, lo suficientemente lejos para mantener cierta separación del pasado. Entré en la sala de conciertos principal, donde mis alumnos de último año realizarían su presentación de graduación esa noche. El escenario estaba listo, el gran piano de cola negro pulido hasta brillar bajo las luces. Me acerqué a él como a un viejo amigo, pasando los dedos ligeramente sobre las teclas sin producir sonido. «Profesor Berg», me giré para encontrar a Ingrid, una de mis alumnas más talentosas, parada tímidamente en la entrada. Su vestido formal para la presentación la hacía parecer mayor que sus poco más de 20 años. «Sí, Ingrid, hay algunas personas preguntando por usted en el vestíbulo», dijo, pareciendo extrañamente nerviosa. «Dijeron que son familia».
Mi corazón se detuvo por un momento, luego se aceleró descontroladamente. Familia. Solo había una familia que podría estar buscándome, solo un grupo de personas que me conocían más allá de Luca Berg, el respetado profesor de piano. Gracias, Ingrid, respondí, manteniendo la voz firme. ¿Puedes decirles que estaré allí en un momento? Ella asintió y salió rápidamente, dejándome solo con mis emociones turbulentas. Respiré hondo varias veces, centrándome, preparándome para cualquier encuentro que me esperara. En el elegante vestíbulo del conservatorio, los vi de inmediato. Imposible no notarlos, incluso después de tanto tiempo. Mi madre, Carmela, estaba de pie cerca de una gran ventana, elegante como siempre en un vestido azul oscuro, su cabello ahora con más mechones grises de los que recordaba. A su lado, para mi sorpresa, estaba mi padre, Don Salvatore, aún imponente en su traje impecable, aunque parecía haber envejecido una década en los últimos 2 años. Cuando me vieron, el rostro de mi madre se iluminó con una sonrisa que hizo que mi corazón se apretara dolorosamente. Mi padre permaneció serio, solo un leve movimiento de ceja indicando que me había reconocido. Luca, susurró mi madre cuando me acerqué, extendiendo los brazos hacia mí. Sin dudarlo, entré en su abrazo, el familiar perfume de lavanda envolviéndome como un recuerdo físico de la infancia. Me abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo si me soltaba. «Mamá», respondí, mi voz quebrada por la emoción. Cuando finalmente nos separamos, miré a mi padre, inseguro de cómo proceder. «Hijo», dijo simplemente, extendiendo la mano. Acepté el apretón de manos formal, sintiendo la fuerza familiar en sus dedos. Era la mayor muestra de afecto físico que podía esperar de él, y de alguna manera eso era reconfortante en su consistencia. «¿Cómo me encontraron?», pregunté, guiándolos a un rincón más privado del vestíbulo. «No fue difícil», respondió mi padre con un leve encogimiento de hombros. «El pianista Luca Berg, formado en el Conservatorio de Bergen, especialista en Rachmaninoff. La semejanza en las fotos promocionales es considerable». Reprimí una sonrisa. Por supuesto que me encontrarían eventualmente si realmente lo intentaban. Había cambiado mi apellido, pero no mi apariencia ni mi pasión. «¿Por qué ahora?», pregunté directamente. «¿Después de 2 años?» Mi madre y mi padre intercambiaron una mirada que no pude interpretar completamente. «Los Valverde ya no son una preocupación», dijo mi padre finalmente, su voz baja y controlada. «La situación en Bergen se ha estabilizado». Entendí lo que no estaba diciendo. La guerra entre las familias había terminado, con los Morelli emergiendo victoriosos como siempre. Antonio Valverde y sus principales lugartenientes probablemente estaban muertos o en prisión, sus negocios absorbidos por el imperio de mi padre. «¿Y Marco?», pregunté, notando la ausencia de mi hermano. «Tu hermano está manejando los negocios en nuestra ausencia», respondió mi padre. «Ha madurado en los últimos años. Ha asumido responsabilidades que no creía que fuera capaz de manejar. ¿Él sabe que están aquí?». «Fue su idea», intervino mi madre, sorprendiéndome. «Después de que vimos el anuncio del recital en el periódico, fue Marco quien dijo que deberíamos venir, que era hora de reconectar». Quedé momentáneamente sin palabras. Marco, el hermano que siempre me vio como débil, inadecuado, ¿había sugerido esta reconciliación? El mundo realmente había cambiado en mi ausencia. «Te ves bien, hijo», comentó mi padre, sus ojos evaluando mi apariencia, mi postura. «Feliz». «Lo estoy», confirmé. «Tengo una vida aquí, un trabajo que amo, estudiantes que me respetan por lo que puedo enseñar, no por mi apellido». «¿Y tú, amigo?», preguntó mi padre, evitando cuidadosamente cualquier término más específico. «Eric está bien», respondí, decidiendo no ocultar nada. «Está en una expedición fotográfica en el norte en este momento. Regresará la próxima semana para la apertura de su nueva exposición». Mostré discretamente el anillo en mi dedo, el metal simple reflejando la luz del sol que entraba por las ventanas. «Estamos juntos, comprometidos». Mi padre asintió lentamente, su rostro no revelando ninguna emoción particular. Mi madre, sin embargo, sonrió suavemente, sus ojos brillando con lo que parecía ser orgullo. «Nos gustaría asistir al recital de tus alumnos esta noche»,
dijo ella, cambiando de tema con la gracia social que siempre la había caracterizado. Si no te importa nuestra presencia. Por supuesto que no me importa, respondí, ligeramente aturdido por la normalidad de la conversación, como si no hubieran pasado 2 años de separación entre nosotros, como si no hubiera historias de violencia y secretos pesando en nuestro pasado compartido. Y después, añadió mi padre, tal vez podamos cenar juntos, conversar. La invitación quedó suspendida entre nosotros, cargada de significados no expresados. No era solo una cena lo que proponía, sino un primer paso hacia algún tipo de nueva relación, algo que ninguno de nosotros podía definir claramente aún. Sí, acepté tras un momento. Me gustaría eso. Cuando nos separamos temporalmente, ellos a su hotel para descansar, yo a supervisar los últimos preparativos para el recital, sentí una extraña ligereza, como si un peso que ni siquiera sabía que aún cargaba se hubiera levantado parcialmente de mis hombros. Esa noche, mientras mis alumnos tocaban magníficamente para una sala llena, ocasionalmente miraba hacia la tercera fila, donde estaban sentados mis padres. Don Salvatore Morelli, el temido patriarca, y Carmela, la silenciosa pero poderosa matriarca, simplemente disfrutando de la música clásica como cualquier pareja de mediana edad. Tras la presentación, durante los aplausos, encontré los ojos de mi padre entre la multitud. Asintió una vez, un gesto mínimo que, viniendo de él, equivalía a una ovación de pie, y en ese momento comprendí que, de alguna manera, había logrado algo que nunca creí posible, su respeto, en mis propios términos. La cena que siguió fue sorprendentemente agradable. Conversaciones sobre música, sobre los cambios en Bergen, historias cuidadosamente editadas sobre lo que habían hecho en los últimos 2 años. Mis padres evitaron preguntas invasivas sobre mi vida con Eric, y yo evité indagar sobre los detalles de los negocios de la familia. Un pacto silencioso de respeto mutuo por los nuevos límites que habíamos establecido. Cuando nos despedimos en la puerta del restaurante, mi madre me abrazó nuevamente, más largo e intensamente esta vez. Estoy orgullosa de ti, susurró en mi oído, por encontrar tu propia luz. Mi padre, en un gesto que me tomó completamente por sorpresa, colocó su mano en mi hombro y lo apretó ligeramente. Eres un Morelli, dijo, su voz baja pero clara. No importa qué nombre uses ahora, y los Morelli siempre encuentran su camino. No era una aceptación total, no era una bendición incondicional, pero era más de lo que jamás esperé de él. A su manera limitada, me estaba reconociendo como su hijo, incluso habiendo elegido un camino que él no comprendía del todo. ¿Volverán?, pregunté, de repente reacio a verlos partir. Si nos invitas, respondió mi padre, una rara media sonrisa suavizando sus rasgos austeros. Tal vez para conocer a ese tu Eric propiamente esta vez, asentí, devolviendo la sonrisa. Me gustaría eso. Mientras veía el taxi que los llevaba a alejarse en la noche de Oslo, sentí un ciclo completándose, una historia llegando no a su fin, sino a un nuevo capítulo. Saqué mi teléfono y llamé a Eric, sabiendo que, incluso en el lugar remoto donde estaba fotografiando, intentaría responder si veía mi número. ¿Luca? Su voz, ligeramente distorsionada por la mala conexión, aún lograba calentarme por dentro. ¿Está todo bien? ¿Cómo fue el recital? Fue perfecto, respondí, comenzando a caminar lentamente hacia el apartamento que compartíamos en el centro histórico de la ciudad. Pero no es por eso que llamo. Adivina quién apareció hoy. Mientras le contaba sobre la visita sorpresa, sobre la cena, sobre los pequeños gestos que significaban tanto viniendo de mi familia, me sentí completo de una manera que nunca antes había experimentado. No porque necesitara su aprobación, había aprendido a vivir sin ella, sino porque ahora todas las partes de mí podían coexistir. Luca Berg, el respetado profesor. Luca, el amante y compañero de Eric. Y sí, de alguna manera, aún Luca Morelli, el hijo de don Salvatore y Carmela, moldeado tanto por lo que acepté como por lo que rechacé de mi herencia. Regreso mañana, decidió Eric impulsivamente, tras escuchar mi historia. Tomaré el primer vuelo disponible. Pero tu expedición, protesté débilmente,
aunque mi corazón se alegraba con la perspectiva de tenerlo de vuelta antes. «Ya tengo lo que necesitaba», respondió simplemente. «Y tú me necesitas ahora». «Siempre te necesito», admití, girando una esquina y llegando a la plaza central de la ciudad, donde una antigua fuente lanzaba agua contra el cielo nocturno. «Pero estoy bien, lo prometo. Fue sanador, de alguna manera». «Aún así», insistió Eric, «quiero estar ahí contigo, procesar esto juntos». Además, su voz adoptó ese tono provocador que conocía tan bien. «Tengo algunas fotos para mostrarte. Creo que encontré nuestro próximo hogar cuando terminemos en Oslo». «¿Dónde?», pregunté, curioso. «Las montañas del norte de Escocia», respondió, entusiasmo evidente en su voz incluso a través de la conexión precaria. «Salvajes, remotas, magníficas, recuerdan a los fiordos, pero con algo completamente propio. Podríamos comprar una antigua casa de piedra, transformarla en nuestro espacio. Podrías dar clases de piano a estudiantes talentosos que quisieran aprender en un entorno aislado. Yo podría montar un estudio adecuado, tal vez abrir una pequeña galería». Sonreía la noche, visualizando el futuro que pintaba con sus palabras. Otro comienzo, otra transformación. No por necesidad esta vez, sino por elección, porque habíamos aprendido que los movimientos no eran solo huidas. Podían ser avances, exploraciones, la constante evolución de quienes éramos juntos. «Suena perfecto», acepté, girándome para contemplar las luces de Oslo reflejadas en el agua de la fuente. Otro capítulo en nuestra historia. Una historia que comenzó en las sombras de los fiordos, comentó Eric poéticamente. «Y continúa en la luz», completé. El anillo en mi dedo, capturando el brillo de las luces de la ciudad, mientras miraba al cielo nocturno, donde las estrellas centelleaban como posibilidades infinitas. Esa noche, acostado solo en nuestra cama, esperando el regreso de Eric, reflexioné sobre el improbable viaje que me había traído hasta aquí. De hijo de un mafioso italiano en Bergen, viviendo una vida dividida entre el deber y el deseo, a un hombre que finalmente encontró el coraje para integrar todas las partes de sí mismo. Las sombras nunca desaparecerían por completo. El pasado era una parte integral de quién era, pero había aprendido a usarlas para apreciar mejor la luz, para reconocer el milagro de la libertad que había conquistado, del amor que había encontrado. Y en las profundidades del fiordo de mi alma, donde las aguas oscuras guardaban secretos antiguos y verdades ocultas, ahora también había reflejos del cielo, abierto, infinito, lleno de posibilidades. Un equilibrio perfecto entre quién había sido y quién me estaba convirtiendo, entre la herencia que llevaba y el futuro que construía cada día junto al hombre que amaba. Las luces del norte seguirían danzando sobre las aguas de los fiordos, estuviéramos allí para verlas o no, y nuestra historia, como esas luces, continuaría transformándose, evolucionando, iluminando caminos inesperados, una danza eterna entre sombra y luz, entre el pasado y el futuro, entre lo que nos es dado y lo que elegimos ser. Fin. Si disfrutaste esta historia de amor, superación y autodescubrimiento ambientada en los hermosísimos fiordos de Noruega, no dejes de compartirla con tus amigos y seguir para más romances apasionantes que exploran las complejidades del corazón humano. Gracias por acompañar a Luca y Eric en su viaje de las sombras a la luz.